Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. Un oscuro día de justicia es un libro que publicó Walsh para hablar de Perón sin nombrarlo. Es la historia de un internado de curas irlandeses en donde hay un preceptor que tortura a todos los alumnos al lado de una capilla. Los obligaba a ponerse guantes de boxeo y pelear vendados, a limpiarse las heridas y a baldear su propia sangre. Hasta que un día, un alumno le pide ayuda a su tío boxeador para matarlo y terminar con los abusos. Por primera vez, el horror era cuestión de tiempo. Y el tío va. Y el tío lo enfrenta. Y el tío pierde. El preceptor lo muele a trompadas. Ahí es donde se dan cuenta que estaban solos. Solos. Y que la única forma de salir de ahí era por sí mismo. Walsh lo escribe siendo el corazón de Montoneros. Y en una nota con Piglia, deslizó que pensó en el Che Guevara, pero hablaba de Perón. Porque Perón volvió, pero nos cagaron a trompadas igual. Yo no sé qué nos va a salvar. Realmente no lo sé. Pero sé que eso depende de nosotros. Y esto no es un alegato en contra de los campeones. Pero un héroe sin un pueblo atrás es un loco. ¿Y sabes cuál es la única forma que el mal pierda sin esperar al tío que sabe pegar? Ir a votar. Pedrini, Trapé, Vera, Contragolpe en Radio con Vos. Buenas noches, mi nombre es Facundo Pedrini y esto es Contragolpe. Ustedes saben, en este país se ataca con amigos. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, Facu, de nuevo acá en la ciudad de Buenos Aires haciendo Contragolpe, cada vez más cómodo, cada vez más contento y, como siempre, traje un regalo. Muy bien. Tal vez una de las cosas más lindas que leí en el año, la más linda. Y me hizo acordar mucho, o me hizo acordar a tu editorial anterior, sobre tu madre. Mamá. Mamá. Martín Sivak, La Llorería. Vamos a estar mañana en la ciudad de Rosario, en la Feria del Libro, presentándola. Voy a estar junto al autor y te la quiero regalar. Muy bien. Hicieron un cabaret, ¿no? Con Sí, Martín. hicimos. ¿Qué haces, Mauri? Acá, tirando, llegando a Buenos Aires medio sobre la hora, esta vez. Muy bien. Sí, la ruta, no sé si la ruta es mi amiga. Sobrevivió por segunda vez un ¿Cómo es? accidente. Sí, no lo quiero ni... No. ¿Ustedes vienen para Capital y Milei va para Rosario? Explícame. Estaba ese pensando crossover. precisamente en eso, sí, lo estaba viendo. Javier Milei, el presidente de toda la República Argentina, está en este momento cerrando su campaña en Rosario. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién ¿No pueden estar juntos en el mismo lugar? Se ve que no. Pero ¿sabes quién cerró su campaña en Rosario? ¿Quién? Alberto Fernández. Ah, mirá qué buena. ¿Viste? Igual era para presidente, era otra cosa. Me quedé ahí con tu editorial, muy linda, por cierto, como siempre. ¿Te gusta votar, Facu? Necesito votar. ¿Por qué? Porque votar en un contexto en donde la inteligencia artificial nos está comiendo la interioridad es lo más parecido a escribir. Vos decís que es un gesto humano, digamos, así, de los que se puede realizar todavía. Me parece que todavía termina siendo un lugar de resistencia votar. Yo creo más en la Argentina de los votos que en la Argentina de las plazas. Me representan muchísimo más. Aún con el grado de ausentismo que estamos trabajando, ¿no? Y que nos estamos encontrando. Pero sigue siendo la forma más intuitiva que el pueblo tiene para decir basta. Si es que lo quiere decir, ¿no? Esa es una gran pregunta porque hay como un escenario que predispone a que va a ser una gran derrota del gobierno. Lo dudo. Lo iremos desarrollando a lo largo del programa, son intuiciones, pero te quiero traer una conversación que tuve hace poquito en Rosario y ya es loco estar hablando de estas cosas y hablamos de inteligencia artificial. Ya como se habla de fútbol, como se habla del dólar, se habla de la IA. Se metió en la vida. Se metió en la vida, se metió en el laburo, lo transformó. Y planteaba, John Zweig, en esa comida decía, ¿qué preferirías vos? ¿Que te juzgue
¿Un juez corrupto de Comodoro Pi o una IA? Bueno, es interesante porque hay que ver si la ruta de las emociones puede ser bien percibido por un dispositivo, ¿no? Yo siempre digo que para mí la tecnología tiene un rol secundario cuando hablamos de almas y que tiene que intervenir en la vida de las personas a través de la simplificación de los procesos. Yo trabajo en un canal de noticias muy popular, se llama Crónica Televisión, para el que nos está escuchando, lo hago hace 4 años. Y yo no creo que la inteligencia artificial sepa qué decirle a un chofer que acaba de perder un compañero. La discusión se dio en algún momento hacia los 60, 70, con la emergencia, en ese momento se llamaban de los sistemas expertos. Era, en realidad, racionalizado, no es mucho más que un cuestionario, era una especie de una máquina a la cual vos le respondías una serie de preguntas y te daba un diagnóstico médico. Habían hecho uno de estos sistemas expertos que era, no sé, para enfermedades de la sangre, creo, una cosa así. La cuestión es que este sistema experto tenía un 70% de margen de efectividad en contra de los médicos que tenían menos en sus diagnósticos. El problema fue cuando por acatar un diagnóstico de esta máquina hubo un error. Entonces, ¿a quién hacías responsable de ese error? Era la pregunta. Sería el dueño del software. Al dueño del software, al médico que decidió que se podía hacer con esta vía, que podía trabajar con esta vía. ¿A quién, digamos? De todos modos, sacando eso de la mesa, que me parece que es medio que el punto, por eso es raro pensar en inteligencias artificiales manejando el Estado, por ejemplo, porque ¿quién se hace cargo si votas a una IA? No existe validez de ningún dispositivo o de ninguna estructura que no tenga sentido del costo. Si no puede cumplir una condena, si no puede ir en cana... No es punible. No es punible, es como que quedamos en un lugar raro. Yo creo que vamos a terminar no eligiendo esa vía, entre otras razones por esa. De todos modos, y ahora vuelvo, la respuesta que le dieron a Joan, le mandamos un gran saludo, si llega a ver esto, si está del otro lado en este momento, es buena la respuesta. Claro, la anécdota termina con una repregunta y es, ¿si soy inocente o si soy culpable? Si soy culpable, un juez. Si soy inocente... Es interesantísimo eso porque... Un robot. Acordate, todavía en Argentina estamos discutiendo juicios por jurados, ¿no? ¿Hasta qué punto la opinión de la mayoría puede tener injerencia a la hora de una sentencia? Increíblemente, a medida que ibas hablando, lo quiero linkear con algo que incluso lo quería plantear sobre la mesa, que tiene que ver con qué se está discutiendo en Argentina, ¿no? Yo veo los spots de campaña hechos por inteligencia artificial ante candidatos mudos, que me dicen, por un lado, ¿la libertad avanza o Argentina retrocede? Y por otro lado, la oposición más férrea, que es el peronismo, dice hay que ponerle un freno a Milei, hay que almidonar la marcha de Milei. Y yo pregunto, ¿estamos discutiendo velocidad o futuro? ¿No? ¿Qué dirección? Uno quiere más rápido y el otro quiere más lento, pero ¿a dónde queremos ir? No, o sea, no hay nadie que me plantee un dónde, ni un hasta cuándo, ¿no? A mí me parece que terminamos discutiendo velocidad y tiempo y no terminamos discutiendo lo esencial, que es cómo le vas a mejorar la vida a alguien. Y me parece que, volviendo a lo que planteaba Tommy con respecto a la inteligencia artificial y a las nuevas formas de producir sentido o serializar sentido, creo que tampoco van a resolver las preguntas que nosotros tenemos pendientes. No, es una especie de fantasía, me parece. Perdón, yo empecé psicoanálisis este año y lo cruzo todo con ese tamiz, pero es una especie de fantasía de no responsabilizarse de nada, de decir, bueno, ni siquiera del psicoanálisis, es previo, ¿viste? Como cuando en el positivismo creímos, la humanidad, o al menos el occidente de la humanidad, que con la tecnología vamos a resolver todo, ¿viste? Digamos, ¿cuál es el final de eso aparte? ¿Wall-E? Estos humanos que tienen todo, que están sentaditos así frente a una pantallita, la comida se la resuelven por acá. O sea, ¿cuál es el punto de que las IAs nos resuelvan tanto la vida al final? Para no vivir. Bueno, es muy loco, el ser humano crea su propio depredador, su propio peligro. Es simplificar la vida para opinar más. Claro. Es trágico porque la simplificación no va de la mano de las opiniones, sino de la mano de los hechos. Eso es lo trágico, ¿entendés? Deberíamos tuitear menos. Bueno, ¿qué es la libertad? ¿Cuál es la libertad? Deberíamos tuitear menos. Yo creo que todos podamos hablar de todos no es libertad, es mediocridad. Y que el verdadero acto de coraje de esta generación tiene dos caras. La primera
prepararse para no ser aplaudida. Y la segunda es combatir la Argentina termo, que es lo más difícil de señalizar. Está todo dado para que vos estés todo el tiempo alimentando un sesgo de confirmación y las aseveraciones que te aplauden y te señalan con el pulgar. Vuelvo a la semana pasada. Paul Thomas Anderson. Bueno, Una batalla tras otra. lo escribiste después en News Digitales. Lo escribí en News Digitales. O sea, son los dos idealismos, por izquierda, por derecha, no importa. Y la gente normal. Te tengo que pedir algo, Tomás. ¿Qué? Necesito que la próxima vez que hagamos un programa juntos, Sí. sea el que sea, Sí. hablemos de la película. Porque ¿La la voy a viste? ir, Claro. la voy a ir a ver mañana. No, bueno, pero Y ¿cuánto bueno, tiempo va a tardar pero en hace ver una 5 película? programas estás hablando, ¿Qué querés aparte que de- reseñemos Titanic Este también? tipo- Sí, se hunde el barco. Igual para otra cosa Sí. importante, digo, no es tan importante cómo termina. Ninguna obra de arte se sostiene a través de la sorpresa. Ninguna. Yo vi 20 veces El Padrino 2. No, claro. Total. Ya me sé los diálogos de memoria. No tengo que desaprender alguna escena para disfrutarlo. Y te digo más, a mí me pasó con El Padrino 3, ya dejo El Padrino, porque es un gran tema masculino. A mí no me gustaba. No sé. No me gustaba El Padrino 3 y la vi de nuevo este año. Sí. Y no cambió la película, cambié yo y dije, no, claro, era un película. Capté cosas. Pero o pará, sea, ¿por qué sin no te la gustaba El sorpresa, Padrino 3? No me Pero gustó, perdón, por el cambio tonal. leíste el lore. La PDV, Little Claro, Shelley. bueno, sí, pero lo, no solo lo que por El eso. Padrino 3 es No. inmobiliario, ¿no? El Que Padrino- sería sí, la- Claro. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue mi escena favorita? La confesión de Michael. Con el que después va a ser el Papa, Sí. Juan Pablo I. Si les spoileo esto y no lo habían visto, bueno, ya está, chicos. Ah, bueno, Esta sí pero- salió hace 50 claro, años. o sea, Claro, ¿cuánto 30, El 30 y Titanic pico. se hundió también. El Titanic siendo. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo les va? Bueno, me metí, perdón. No, estaba me- perfecto, Por favor, estaba vos metete perfecto. cuando No, quieras. no, Estaba no muy pasa perfecto. nada. Es una... No, pero hay los clásicos no se spoilean, son clásicos. ya Exactamente, exactamente. No. Sí, vos ves, no sé, la Ilíada y no, que cae Troya. Y bueno, no le Y no, importa, es el claro. punto, ¿no? Sí. Tenés que ir el recorrido. Flor, ¿te gusta votar? está. Sí, claro. ¿Sí? Sí, ¿Disfrutás sí, sí. el disfruto, rito, toda disfruto. la...? Sí, no tengo un ritual, pero yo voto allá en Francisco Álvarez. Así que es siempre nos reencontramos todos. ¿Dónde es Estamos Francisco un poco. Álvarez? Para los que no somos de Es acá. zona oeste, localidad de Moreno. Moreno, ok. Entonces implica siempre antes un asado, una comida familiar, vamos todos juntos porque están las escuelas, o votamos con mis hermanos en la misma escuela, mis viejos no, pero votan en otra escuela que está cerca, entonces vamos todos juntos, nos Mirá, esperamos. hermoso. Sí, no, es una linda jornada. Aprovechando que es el jueves antes de la veda electoral, le vamos a preguntar a la gente que está del otro lado para que envíe sus audios, ¿qué significa para vos ir a votar? Los audios los mandamos al 11 53 79 89 90. Repito, 11 53 79 89 90. Y para la gente del chat de YouTube, la pregunta quizás un poco más, quizá menos romántica, no por eso menos linda. ¿Quién gana el domingo? Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Provincias Unidas u otros. Racing o Flamengo el martes. No, bueno, ya lo ¿Fuiste de cancha? anoche, jugó en fue Brasil. anoche fue una jornada muy La difícil próxima. para mí. No, acá en No, Avellaneda. se jugó en Fue Brasil. muy difícil. Racing no puede porque Racing no tiene. A ver. Yo obviamente creo que soy el hincha de Racing más fatalista. Hay una frase hermosa de un plateísta que dice: jugamos como nunca, perdimos como siempre. Ok. Que quiero acuñar en forma de tatuaje. Y hay algo de ese misticismo con dolor que tiene mucho que ver con la historia del club. Pero la sensación de soledad de anoche tenía que ver con que mires donde mires, no había nada. Es terrible. Bueno, no. Este- Vos veías, Había vos algo. veías el banco de Flamengo y tenías el Brasil del 70, el Santos del 65. Entraban No había una panteras. esperanza. Y vos, claro. Perdón, el había banco algo. de Racing era una capilla vacía, ¿entendés? Con Chiqui un Legrand. con un monaguillo barriendo. ¿De qué y cuadro dos sos, fieles Flor? borrachos durmiendo arriba del altar. Sí. No, le respondo a Mori, soy independiente, pero Ah, además. boludo. Es una Pero loco es este información programa. vital. Esto es una provocación de parte de la producción Pero que, además- sabiendo el dato, hace tema libre. Tenían algo muy importante. Cambeses. Si no resultó, podría haber sido Bueno, claro, sí. el arquero de Racing que tapó. Sí. Mirá qué Varios cuánime la goles. tipa. Sí. Qué cuánime la claro, lo tipa. ¿Vos sos de interesante. Racing también, la productora de Racing? No. Ah, ok.
Lo bueno es que Argentina, la productora Independiente, nos marca Independiente que- ganó 2 partidos en el año. El de ayer y el 0-0 en cancha de Racing. Esos son los 2 triunfos de Independiente más importantes del año. Pero bueno, hay un montón de novedades económicas. Hoy es un día netamente económico. Tengo muchas preguntas para Flor. A mí la que más me llama la atención, que fuimos discutiendo un poco en el grupo, fue ¿qué es esto de los sueldos flotantes? Los sueldos dinámicos. Sí. ¿Cómo? Es una reforma laboral que se está, ni siquiera le podría decir reforma, una flexibilización laboral que se está estudiando, que está ya en carpeta, la tiene lista el Gobierno Nacional para que salga a la cancha después de las elecciones del 26 de octubre y con una conformación diferente del Congreso. ¿Qué son los salarios dinámicos? Bueno, en esta flexibilización lo que se apuesta es que hay componentes del salario que sabemos que son fijos, ¿no? El básico que se establece por convenio, la antigüedad, el título, bueno. Lo que se busca es debilitar ese componente fijo del salario y reforzar lo que se conoce como el componente dinámico, que es un bono por efectividad o por productividad, por cumplimiento de objetivos o por mérito. Entonces, ¿Eso es parte del sueldo conformado? eso es parte del sueldo conformado. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que la paritaria que se negocia en los convenios colectivos de trabajo, en vez de ser el piso de lo que cobra un trabajador, termine siendo el techo, en realidad. Y fortalecer un mecanismo que es por productividad o por mérito. Si le caes bien a tu empleado, si trabajas más, si cumplís ese objetivo, bueno, te van a pagar de ese piso, te van a pagar un poco más o te van a dar el bono o lo que sea. Ahora, acá no hay ninguna novedad, porque esto ya te lo permite la legislación actual y es que, y de hecho es lo que terminan implementando muchísimas empresas privadas o incluso muchas veces también en sectores que no son privados, esta posibilidad de que te den bono por remuneración, entre otras cosas. Ahora, después también lo que expresó Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, que ayer participó de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque no está la letra chica, digamos. Lo que estoy contando es lo que trascendió de lo que dijo el secretario de Trabajo. Está la posibilidad de que se modifique el régimen de negociación colectiva, que se realiza siempre por rama o por actividad, entonces le da fuerza al sindicato. Entonces quieren disgregarlo, hacerlo más sectorial, hacerlo por empresa, claro, ¿no? Y terminar con lo que se llama la ultraactividad, que es convenio colectivo de trabajo. Muchas veces cuando se termina o tiene una fecha siempre de finalización, se renueva de manera automática. Bueno, que no haya una renovación. Y acá le agradezco a Luis Campos, que es un economista de CTA, que siempre analiza muy bien el mercado de trabajo y hace muy buenos hilos de Twitter. Él me decía, es la vuelta a la ley Banelco de los años 2000. Es exactamente lo mismo. No genera dinámica de construcción de nuevos puestos de trabajo. Esto no va a generar que haya un incentivo para el sector empresarial a generar más laburo, sino vamos a la historia reciente y veamos cómo terminó esa ley, cuántos puestos de trabajo se crearon en 2001 y 2002, que terminó con picos de desempleo por arriba del 18%. Esos son, me parece, los puntos centrales de esta, ni siquiera reforma, porque una reforma puede ser por la positiva, sino flexibilización que se están planteando y que después conoceremos los detalles o Flor, la letra chica. ¿Qué porcentaje de laburantes de Argentina están en negro? 43,2% según INDEC. Aumentó, hay 226.000 nuevos trabajadores informales desde que asumió el gobierno Javier Milei. Sí. Hay más monotributistas. ¿Cuentapropismo? Hay cuentapropismo. Dentro del cuentapropismo la informalidad es lo que más crece. El que ni siquiera tiene monotributo es lo que más crece. Pero me parece interesante destacar es que ya hizo este mismo gobierno una reforma que se aprobó en la ley Bases, que era una reforma bastante regresiva porque se aprobó, entre otras cosas, la posibilidad de que se cree un fondo de cese laboral, que es muchas veces lo que tienen los sindicatos vinculados a la construcción, la UOCRA, que es la posibilidad que el empresario y el trabajador aporten a un fondo en común. Entonces, como son trabajos de corto tiempo, de 6 meses, de 8 meses o lo que dura una construcción,
no necesariamente o no tiene mucho sentido que te paguen una indemnización. Entonces directamente vos cuando termina la obra o termina el trabajo cobrás lo que se recaudó de ese fondo de cese. Quieren aplicar algo similar y eliminar las indemnizaciones, eso se aprobó y la verdad es que no se avanzó prácticamente ni ninguna cámara empresarial ni ningún gremio avanzó. Tomando como con referencia a UOCRA. Tomando como referencia lo que se realiza en el sector de la construcción. Incluso el propio Federico Sturzenegger le dijo a los empresarios en el coloquio de IDEAC, nosotros le dimos la posibilidad y ustedes no la aprovecharon. Se amplió el periodo de prueba también, se habilitó la posibilidad de un blanqueo para aquellos y que no tengan que pagar multas a aquellos que tienen trabajadores informales, se abrió la posibilidad de que puedas tener una microempresa con trabajadores bajo el lema de colaboradores, o sea, como monotributistas. Digo, ya se avanzó en una flexibilización y, como les estaba contando recién, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se perdieron 205.456 puestos de trabajo en el sector registrado. La gran mayoría en el sector privado. Era una legislación de avanzada, tan de avanzada que ni siquiera la aprovechó nadie. No la aprovechó nadie. Es cierto, y creo que no sé si lo hemos hablado nosotros, cuando vos tenés 42% de informalidad y medio que la reforma ya está de hecho, o sea, el nivel de precarización que hay en el laburo argentino es muy grande. 7 de cada 10 empleos hoy son informales de los nuevos que se crearon. Digo, ¿no hay algo que ya está dado de hecho? O sea, ¿viene a crear empleo o a blanquear un modelo que ya funciona precarizado? No, cuando uno escucha a dirigentes del oficialismo, lo que dicen es que esto buscaría terminar con la industria del juicio del sector laboral, porque elimina este tema de la informalidad y qué sé yo, y que esto tendría incentivos para formalizar. Bueno, a ver, en economía hay una receta que uno la puede aplicar y la torta se hace bien. ¿Viste? Te dicen, tenés que poner harina, huevos, aceite y sale la torta. Bueno, para que haya empleo la economía tiene que crecer. Digamos, no hay mucha receta. Esta semana INDEC publicó un informe interesantísimo y ya redondeo que el informe marca, después si quieren tengo también un panorama salarial de cómo llegan el gobierno en temas sociales a las elecciones, pero el informe lo que marca es que el 96% de las empresas industriales no prevén nuevas contrataciones de acá a fin de año. Es lapidario ese informe, porque lo que te está marcando es que las principales preocupaciones, de acuerdo a la encuesta que hace INDEC, digo, a los empresarios que encuesta INDEC, la gran mayoría de su principal preocupación en este momento es la baja de la demanda interna y que tienen menos producción. El segundo, es la competencia. El segundo es la inestabilidad económica y el tercero es la apertura importadora. Es decir, los históricos reclamos del sector empresarial, que eran el costo laboral y los impuestos, están en un escalafón muchísimo más bajo. Porque hoy, si no vendés, la verdad, me importa un pito los impuestos, porque no voy a poder contratar bajo estas condiciones. Parece una reforma más para echar que para contratar, en un escenario que todos prevén recesivo. Hay una Argentina intermedia que me gustaría charlar con Flor, incluso abrir el juego a la mesa, que es la Argentina que no echa pero suspende. Y está pasando, y lo digo puntualmente, con mi familia. Mi familia tiene una pyme, es una pyme, es una fábrica de productos químicos para fundición, son 50 familias. Tomaron la decisión hasta espiritual de no desvincular, pero el riesgo inmediato es la Argentina de la suspensión, es decir, cesantear de tareas al laburante por falta de ventas, por exceso de stock, en donde ya no tenés demasiado para hacer. Entonces lo primero que se altera es tu tarea dentro de la empresa. Un tipo que es fundidor termina pintando. ¿Eso está pasando? ¿Eso está medido? Sí, está medido. A ver, son muchas. Primero, ya cerraron 18.000 empresas. 18.000 empresas. Sí. Y uno podría decir, bueno, hay un camino que uno sigue, ¿no? Primero se arrancan, bajás el nivel de producción, empieza a aumentar la capacidad instalada ociosa, o sea, la cantidad de máquinas que están sin utilizar. Entonces lo que uno empieza a ver es que hay grandes empresas o industrias que tenían doble o triple turnos que empieza con las suspensiones, como paso previo a el cierre o despidos, o mejor dicho, despidos y posterior el cierre. Entonces sí, si aumenta mucho la cantidad de despidos es porque antes, previamente, las suspensiones habían aumentado mucho también. A ver, es un escenario muy claro el que estamos transitando, ¿no? En este momento. Hay una economía que está estancada. ¿Hace cuánto ya? ¿Más de 10 años? Sí, eso si lo querés mirar un poco más en una serie
histórica o más larga. Pero digo, por lo menos la dinámica de cómo fue evolucionando la actividad bajo este gobierno, lo que se observa es que hubo un momento de una caída muy fuerte de la actividad, sobre todo después de que asume en diciembre, que se hace esa devaluación muy fuerte, hay una pérdida de poder adquisitivo ahí muy fuerte, en promedio del 19% es la pérdida salarial. Después empiezan a tener como un periodo en donde empieza a haber cierto rebote o empieza no diría crecer, es un rebote del nivel de actividad, porque tuviste un impulso sobre todo en el crédito, una inflación que fue bajando y unas paritarias que fueron mirando en el espejo retrovisor. Entonces en algunos sectores, sobre todo en el sector privado registrado, los salarios empezaron a recuperar un poco. Esto se termina nuevamente en diciembre del 24, cuando tuviste aparte el auge del blanqueo y algunas cosas que te permitieron el ingreso de divisas, importaciones creciendo, digo, parecía que un escenario que se acomodaba un poco y aparece yo diría a partir desde febrero-marzo, un estancamiento fuerte nuevamente en el nivel de actividad. En este año, de los 8 meses que releva Index, solamente la economía tuvo un leve rebote en 3 meses, el resto de los 5 hubo bajas. Y hay un indicador que saca la Universidad Torcuato Di Tella, que va tomando como diferentes indicadores de actividad, qué sé yo, lo que pasa en ADEFA, el sector de la construcción, lo que pasa en el sector automotriz, entre otros sectores, en el agro, qué sé yo, y marca cuál es la probabilidad de que la economía entre en recesión. El último informe de septiembre, esa probabilidad está en el 96%. Wow. O sea, ya es una economía en recesión. Pero entonces no importan las elecciones. ¿Por qué no? Digo, porque pase lo que pase, ya hay pronósticos por afuera de octubre. Sí, claro, bueno, en parte creo que es imposible analizar el resultado electoral del que pasó en la provincia de Buenos Aires o lo que pueda llegar a suceder ahora sin pensar en cómo llega la economía en estas condiciones. Me meto un segundo en el panorama salarial, quiero destacar un informe de la consultora Equilibra que trazó un escenario de cuál es cómo llega la situación social a las elecciones. Y ya hablamos de lo laboral, qué sé yo, me quiero centrar en lo salarial. Toma un universo de casi 15 millones de personas, jubilados, trabajadores registrados, privados, públicos y municipales y provinciales. Y lo que dice es, desde que gobierna Javier Milei, los trabajadores públicos perdieron el equivalente a 5,8 sueldos. Por año. 5, De 24 sueldos perdieron 5. O sea, si el gobierno Milei va 2 años, claro, de 24 sueldos perdieron 5. Exactamente, perdiste el equivalente a casi 6 sueldos desde que gobierna Javier Milei. Casi medio año directamente. Bueno, uno después lo puedes pasar a pérdida de poder adquisitivo, estás por debajo de noviembre del 23, un 15% aproximadamente. Pago mínimo de tarjetas. Jubilación mínima, se perdieron 4,2 jubilaciones. Como dice Facu, quizás es más fácil de verlo así. En el año perdiste 4,2 jubilaciones. Los estatales provinciales 3,6 y el privado registrado perdió 0,7. Y acá quiero hacer un asterisco, porque cuando uno mira los análisis o los indicadores oficiales, marcan que el sector que perdió menos salario es el sector del empleo privado registrado. Pero en algún momento era porque los trabajadores hacían más cantidad de horas para poder llegar a fin de mes. Entonces eso distorsionaba un poco la estadística y parecía que estaba creciendo mucho y en realidad estaban laburando más cantidad de horas. Y ahora aparece algo nuevo que lo informa la propia Secretaría de Trabajo, y es que en realidad hay una heterogeneidad entre remuneraciones. Los salarios que más crecieron son los de los trabajadores que están en los deciles más altos del estrato salarial. O sea, los CEO, los directivos, los ejecutivos de empresas vinculadas a servicios, a entidades financieras, petroleras, minerías, crecieron mucho más que el empleado de comercio. Lo que pasa es que la paritaria es un promedio. Te lo digo yo, ¿sabes por qué? Porque hacen el trabajo sucio. Entonces es una época que paga muy bien a la gente que tiene que tomar decisiones difíciles. Vos sabés que estaba pensando esta discusión de siempre si el mercado se adelanta a las elecciones o no. Y hay una historia que se repite, la de la reforma laboral en Argentina. Cada vez que discutimos reforma laboral termina mal.
Y no sé si les parece, pero quiero hacer un breve repaso Por favor. histórico-político. Tenemos en 1984 la famosa ley Mucci, la ley de reordenamiento sindical, y fue la primera gran derrota legislativa de Alfonsín, también por la resistencia de Ubaldini y de la CGT, esta idea que quiso de democratizar los sindicatos. Rápidamente, 90, flexibilización laboral, reformas laborales parciales. La consigna de ese momento era flexibilizar para competir. El desempleo trepó al 18% en el 95 y bueno, terminó siendo más flexibilización y resistencia. Trabajo negro, terciarización, desindustrialización. 2000, de la Rúa, ley Banelco, lo dijo Flor. Intentó la alianza completar la flexibilización con la ley 25.250, aprobado en medio de denuncia de las coimas del Senado, costó la renuncia al vicepresidente, de Chacho Álvarez, todos se acordarán, y dejó herido de muerte al gobierno. 2 años después, incendio, 2001. Y 2017, la última con Macri, adaptar a las reglas laborales en el siglo XXI, así decían los discursos por entonces, y nunca se trató. Pero ya entonces el mercado avanzó por su cuenta, monotributo, economía de plataformas, la uberización de la economía. Bueno, pero digamos, a raíz de eso, discutimos todo el tiempo si está bien o está mal medida la pobreza. ¿Está bien medido el salario? ¿Y está bien medido el empleo en Argentina? ¿Qué es changa? ¿Qué es Sí. laburo? ¿Qué... Sí, está bien medido. Como siempre, las estadísticas no tienen por qué ser representativas de todo, son estadísticas justamente. Pero sí está bien medido, lo que pasa que después se hacen determinadas aclaraciones, lo hace INDEC, incluso hasta mide el sector informal, pero ustedes piensan que es muy difícil, eso sale a través de una encuesta también, en donde un laburante que sale a changuear tiene que explicar cuánto cobra por día, por mes, que es completamente dinámico, quizás ni él bien sabe cuánto gana en la quincena, en la semana. Entonces no es fácil armar las estadísticas y siempre hay que tener en consideración muchas cosas, entre otras cosas, entre varias, cómo se mide, cuál es la metodología que hay detrás. El que cierra caja también está en la misma tesitura. No es lineal el ingreso. Claro, por eso digo, todo lo que es el universo informal y es más difícil de medir. En la formalidad es un poco más fácil, pero después son promedios, tenés de todo ahí adentro. Claro, pero incluso en la formalidad, uno en el desglose puede encontrar un montón de información. Esto que decía de, bueno, al CEO le aumentaron mucho más al sueldo que a un soldado raso de una empresa. No, hoy me cruzaba en Twitter con un tuit demoledor, era entiendo que en el informal, digamos, pero un call center que por 30 horas semanales está acá en Ciudad de Buenos Aires, además, ¿no? Porque en otro lado a lo mejor esa plata significa otra cosa, pero acá en Ciudad de Buenos Aires, 450 lucas por mes. 30 horas por semana. Y no era raro, no es que a nadie le sorprendió, a todo el mundo lo indignó, pero a nadie le sorprendió. Hace mucho que la gente gana muy poca plata. Por eso me parece que hay como unas cosas hasta de disonancia cognitiva cada vez que escucho a alguien que defiende al gobierno diciendo, no, bueno, pero los salarios están aumentando. ¿El de quién? Explícame el de quién, porque yo toda la gente que conozco está ganando cada vez menos. Nunca escuché a nadie que diga igual el salario está recuperando. No, en los soldados de ellos que si uno traza, ya cierro, pero acá lo estamos comparando contra noviembre del 23 y el gobierno que se fue peronista en noviembre del 23, o socialdemócrata le gustaría decir a algunos, se fue con un salario deteriorado. Por eso, entre otras cosas, pierde las elecciones y con una inflación creciente. Entonces, la pérdida del salarial se arrastra desde hace mucho más tiempo y de jubilaciones. Desde por lo menos 2017 que no crece en términos reales el salario. Entonces son muchos años de un pueblo que está aguantando llegar a fin de mes con un salario que nada más. Una pregunta más, si puede ser. Históricamente, después de las elecciones, Argentina devalúa. Pasó en el 89, en 2002, en 2011, 2018, 2023. Siempre aparece la misma frase, era inevitable. ¿El dólar es lo único que no miente en Argentina después de una elección? Es lo único que no miente. Y es el termómetro más real. Digamos, siempre las inestabilidades económicas y las crisis más fuertes vinieron por corridas cambiarias, por inestabilidades del mercado. ¿Te animás a timbiar cuánto va a salir el lunes? No, el que te puede establecer un valor del dólar para el lunes es un chanta. O sea, porque nadie tiene la más pálida idea, iba a decir otra palabra, de lo que pueda llegar a pasar con el dólar el lunes. Te lo contó Florencia Gutiérrez. En instantes,
Coco Silly en Contragolpe. Wow. Lujo de jueves. Estoy cumpliendo un sueño. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito de peronismo. Seguimos en Radio Con Vos. Cuando la suerte que espera fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Chiques, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, recién llego a casa. Para mí ir a votar es reafirmar mi ciudadanía, reafirmar mi ser social. Y por favor, cuando vayan a votar este domingo, que nadie se olvide del Garrahan. Buenas noches y lindo programa. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Contragolpe en Radio Con Vos. Explota la comunidad de Contragolpe. ¿Bajo qué consigna, Mauri? Bajo la consigna, ¿qué significa para vos ir a votar? ¿Tenemos más? Tenemos, no sé si tenemos más ahora, En un pero ratito. nos pueden mandar sus audios al 11 53 79 89 90. Repito, para quienes están del otro lado, 11 53 79 89 90. La consigna es, ¿qué significa para vos ir a votar? Bueno, lo adelantamos hace unos minutos. Es un lujo para nosotros en una noche de amigos contar con el gran Coco Silly. ¿Cómo andás, Coco? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias por la deferencia de venir. No, por favor, es lejos, pero está bien. Coco, ¿qué es ir a votar? Una obligación legal, ética, y un si no jodete. No hay. Es como, yo no hablo de fútbol mucho con gente que no va a la cancha. Uh-huh. Pero hablo en otro lenguaje que con gente que va a la cancha. Y no hablo mucho de política con gente que no vota. Sobre todo yo, que soy bastante más grande que todos ustedes y viví épocas reales donde la valoración del voto era casi ilusoria, era una quimera en mi adolescencia, ¿no? No sabíamos ni lo que era, ni votábamos en el colegio. ¿Cuándo votaste por primera vez? Sabes que no me acuerdo exactamente, pero yo hice toda la secundaria durante la dictadura. Yo egreso de la secundaria, el primer acto que voy es del PC en el Luna Park, con 16 años, 17 años, y al otro día fuimos al de la UCD, creo. O sea... Bueno, eso era lo hermoso de la democracia, ¿no? Claro. Todas las gargantas tenían razón. Con un amigo íbamos a todos lados. Estaban catando. Estábamos encantados de lo que pasaba, ya del solo hecho de manifestarse, digamos, ¿no? Por supuesto, cada cual tenía su idea, pero ese Luna Park, que decía, desde el exilio, me acuerdo, la camarada Mercedes Sosa, y la gente, y nosotros con 17 años no lo podíamos creer, ¿no? Porque encima yo venía de una familia bastante gorila y donde no se hablaba mucho de política en mi casa. Entonces yo soy como también de la camada de Malvinas, yo me salvé por un año. Yo soy 64 y los que fueron del 63 a Malvinas. Entonces, y después empiezo a militar fuerte con madres. O sea, mi militancia esencial fue en ese derrotero de ir a cualquier lado, de ir a cualquier lado. Íbamos, pero sabíamos más o menos dónde estábamos parados, ¿no?
Pero íbamos al PI porque las mejores minas estaban en el PI. Partido intransigente. Oscar Claro. Allende, tercera fuerza en el 83. Exactamente. Y eran preciosas las chicas que iban. Que era gente de clase media. Mi papá Sí, también militaba. sí, clase media, progre, un radicalismo más de izquierda. Él, un personaje muy carismático. Era una forma Oscar de ser- Allende. Oscar Allende, también una especie de Alfonsín, pero con más pulenta, ¿entendés? Con más izquierda. Era una forma como de ser por ahí más nacionalista, más combativo sin hacerse peronista o de izquierda, digamos. Sí, había otras versiones también. Había una versión muy divertida, muy linda, que se llamaba FIP. Claro, el Frente de Abelardo Izquierda Ramos. de Abelardo Ramos. Oh. Que esa era casi una secta. Era genial esa, ¿viste? Venía de un peronismo tantas muy de minas. izquierda, no había tantas minas. Y yo empecé a militar en la facultad de psicología sin estudiar. O sea, me mete la JP ahí adentro, amigos de la JP, y empiezo a ir, y me encantaba ir a la universidad porque yo no iba a la universidad. Ibas a paratear. Iba así, a paratear, ¿viste? A charlar, había mucha joda desde la militar, mucho baile, mucho nos juntamos en filosofía y letras, sábado a la noche, fue un momento en general, yo lo vi mucho más cercano al arte, porque yo caminaba el under, ese under maravilloso, esa comparación con lo que era el destape español, Claro. que era poder empezar a ver y a decir cosas, o sea, íbamos al paracultural, y realmente para mí eso era en ese momento conmovedor, porque yo estaba buscando mi camino por ese lado. Era raro quizás en ese momento ser joven y no estar involucrado en la política. O sea, lo más común era que eras joven en esa época y estabas en algún partido político, en alguna universidad, ¿Sabes qué? militabas. No lo sé. Quizás había todavía un gran cuestionamiento represivo Sí. interno, ¿no? Pero la efervescencia estaba. O sea, las ganas estaban y era todo muy nuevo, muy llamativo en principio. Después cada cual se iba. Alguien me dijo, che, los jueves empezamos a enterarnos, porque yo también fui a gritar, los argentinos somos derechos humanos. Claro. Viste, a los 14 años yo me la comí entera, más no viniendo de una familia muy politizada. Claro, justamente por eso te quería preguntar, venías de una familia gorila, la época no acompañaba tampoco, ¿por qué el peronismo? Por mi abuela. Porque mi abuela, que es quien me crió, digamos, no era mi abuela de sangre, sino era mi abuela por elección, porque era una vecina del barrio, que gracias a ella yo nací, porque mi mamá, cuando decidió quedar embarazada de mí, yo tengo un hermano que me lleva 9 años, casi 10, y cuando mi mamá decidió quedar embarazada de mí, le preguntó a doña Elvira si la ayudaba a criarme, porque mi mamá trabajaba mucho. Yo vengo de una familia donde la mujer ocupaba un rol bastante masculino para la época, digamos. Yo por eso no tengo mucho rollo con lo patriarcal, ni nunca lo tuve, porque en mi casa, en cuanto a lo doméstico, ¿no? Eso O que sea, te han usado de ejemplo por todo tu exactamente, Sí. yo el macho, la cátedra del macho, Claro. el feminismo, dijeron cagó coco, no labura más, ¿viste? Qué sé yo. Y nunca me pasó, jamás, al contrario, milité en muchas causas desde el acompañamiento, ¿no? Feministas, porque me parece que hay que militarlas desde ese lugar, desde acompañarlas, ¿no? No activamente. Pero yo era porque venía de una casa donde mi vieja laburaba afuera y traía guita y traía a veces más guita que mi viejo. Yo fui un consumidor de esa cátedra del macho. Sin embargo, no había una exacerbación del error del macho, sino en la soledad del macho, ¿no? Del hombre común de Ardizone que no sabía qué hacer con el mundo, ¿no? Sí, filosóficamente sí. Quizás porque yo tengo una mirada muy depresiva y existencialista de la vida, ¿no? Del sinsentido de la vida, pero no nos vamos a meter ahí porque pegas un corchazo en los huevos Algo sacaste inmediatamente. algo sacaste de militar en psicología. Pero sí, no, nada, ¿viste? Me parece que de ahí me vino la desgracia. Pero yo siempre fui bastante, como todos los cómicos, ¿viste? Depresivos, melancólicos. Todos los cómicos son así. No sé si todos, pero viste que hay como una cosa de Yo lo que... conozco a Capusotto. Bueno, bastante existencialista, sin lugar a dudas. Un sentido de la vida lo encuentra en Racing. Imagínate cómo la pasa, pobrecito. Como este.
Claro. Sí. Otro de Racing. Fana. ¿Estamos muy lejos, Coco? Digo, ¿Racing es tan distinto de Huracán? No, ahora sí. Pero durante muchos años no. Ahora a Racing le está pasando lo que nosotros deseamos que nos pase, que es esta cosa de... Acostumbrarse a ganar. No, y haber dado vuelta a la historia también con Independiente, porque no es solo acostumbrarse a ganar, sino empezar a ver en el piso al enemigo. Nosotros lo tenemos a San Lorenzo tirado en el piso y no podemos dar una puntada buena, ¿entendés? No, Sí. o sea, nos perdemos un campeonato con Platense, o sea, más boludo que eso no hay. Vos decís, lo tenés a San Lorenzo al borde de la quiebra, futbolísticamente destruido, poniendo esto, ¿no? Sí. En la rivalidad relieve. y en el clásico, ¿no? Por supuesto, yo con San Lorenzo no tengo esa rivalidad, solo esa rivalidad. A Racing le está pasando ahora que sí, que gozan de lo propio y gozan de lo ajeno también. Nunca vi una identificación tan lograda y tan bien definida como Huracán y Parque Patricios. No pasa con Racing y Avellaneda, no pasa con River y Núñez. Digo, hay algo de... el barrio está triste si el club está mal. Sí, es un barrio raro igual, Parque Patricios. Pero digo, ¿eso también cala en tu estado de ánimo? ¿Vos estás mal si Huracán está mal? Sí. Yo estoy mal, sí, estoy peor cuando está nublado. Tengo un ánimo muy climático. A mí me cambia mucho el ánimo cuando me levanto si hay sol o si no hay sol. Pero en segundo término, hoy ya no tanto. Los cueros se van curtiendo, ¿viste? Las emociones también, el paso del tiempo. Pero durante una época lloraba, sufría, berreaba, amarguras, dolores de panza, no poder cenar después de un partido, ir a comer y que no te pase la comida. Es muy duro. Lo padecí enorme. Mis hijos lo padecen, son fanáticos, están metidos en el club, manejan el futsal del club. Sayita no, más los gemelos, Bono y Baltasar, los abogados. De la Saya familia. Medios. Sí, Saya le da bola, sí, buen jugador, crack Saya, Mirá. muy buen jugador. Pero no le dio tanta pelota. En cambio, los Messi, los abogados, aparte de ser buenos, están muy involucrados, lo sufren enormemente. Pero mis recuerdos más tristes tienen que ver con eso. El día que perdimos partido con Vélez, que granizó, o sea, Dios es un sádico, ¿no? Después de que nos afanaron ese partido, encima hizo granizar. Qué huracán Decir, ese, dale. El huracán de Capa volaba. Sí, hasta que... Volaba, bueno, hasta que granizó. Hasta que granizó el árbitro. ¿Y si Huracán fuera un partido político? ¿Quién sería? Es difícil, es una... Ay, Facu, haces preguntas también, vos. Te dan dolor de cabeza, boludo. ¿Quién sería? Está bien la pregunta, está muy bien, pero... lo que pasa es que mi respuesta me da tristeza a mí, ¿entendés? Y somos un poco la izquierda. Mira. Somos un poco la izquierda. Pensá que Néstor Vicente se dio el gusto de cerrar su campaña electoral la única vez, ¿no? En Huracán con Huracán lleno. En un frente que representaron, no me acuerdo en qué año. Viste, no pasa nada. Viste que con la izquierda en la Argentina no pasa nada. Es de lo más intrascendente que yo vi en mi vida, ¿no? La verdad, ahora veo mucho con la policía. Se ve, ustedes lo deben saber, vos, bueno, ustedes son periodistas, no los conozco a ustedes tanto, pero no sé cómo se dividen los porcentajes de las publicidades con respecto a si es por cantidad de votos obtenidos. La verdad que no lo sé, pero hay una cantidad del PC. Increíble. Increíble, Sí. O sea, que no por tiene encima ningún de- sentido. Por encima de los votos. Ok. Por encima de los votos seguramente, si son 6 votos. Hay más listas que partidos. Pero el Partido Comunista, no sé si todavía tiene local en la calle Callao, tenían uno ahí en la calle Entre Ríos, Sí. local muy lindo. Hay muchas Y- leyendas. Entre Ríos y Belgrano, sí. ¿Qué hay? ¿Un bingo? Sí, hay una casa de comida por kilo. Un bingo, pero todos con bolillas rojas. Digo, viste, tengo que lamentar, me gustaría decir que Huracán es el peronismo. Coco, ¿cómo estás con Fantino? Bien, gracias. ¿Y vos?
Hace mucho no hablan Muy poco. muy poco, porque fueron una pareja, yo la disfruté mucho. Sí. Déjame decirte. Gracias. Para mí fue el mejor momento de Alejandro Fantino y nosotros hemos teorizado mucho acerca de Alejandro y nos parece que representa algo así como la encarnación de cierto sentido común argentino. Un tipo del interior que hizo su vida en Buenos Aires, comentó la campaña de Boca, también de La Noche, digo, todas las cualidades, si se quiere, que cubren el imaginario de parte de la Argentina. Y decimos que cuando él se corre, hay algo que también se desplaza de la sociedad. ¿Cómo fueron esos años? Está bien, lo que sí, yo viví un momento de mucha plenitud en cuanto a lo laboral, ¿no? Y aparte, yo tengo una historia personal con Alejandro. Cuando Alejandro viene del interior, en los medios, a la primera persona que conoce es a Anselmo Marini y a mí. Claro. Es más, yo lo tuve casi viviendo en mi casa, practicando los relatos, porque él iba a reemplazar a Caldiero. Caldiero era el gran relator de Radio Mitre y de Boca. Y lo iban a echar o se iba a ir, no me acuerdo cuál era el quilombo, pero no podía enterarse Caldiero que ya había un reemplazo. Entonces Alejandro, que se lo conoce casualmente porque Anselmo Marini, el sobrino de Anselmo Marini, dice, che, tengo un amigo que se gana minas relatando fútbol. Ah, bueno, no sabía eso. ¿No? No. Dice, pero ¿y cómo es eso? Dice, sí, cuando va a los boliches, que esto, que el otro, primero tenía una pinta el gringo, era una cosa que... Fachero. No, muy fachero, el pelo largo, rubio, gringote, ¿viste? Buen lomo, deportista. Y él, con una cosa bastante creativa, en vez de acercarse, y, ¿viste? Trabajás o estudiás, ¿qué te gusta tomar? No sé, que yo le preguntaba el nombre y le decía, ¿de qué cuadro sos? Entonces ella le decía, Mónica. No, pero ¿Mónica qué? Mónica García. ¿Y de qué cuadro sos? De Independiente. Y se le ponía al lado, con las manos así, y relataba un partidito de fútbol Independiente Racing, y ella hacía un gol. Una pavada y ya, bueno, ya ese mono divino, encima con una pizca de creatividad o algo No, y original, aparte, no le encare siempre de el mismo encaro, ya las Podría minas. ser un sketch de Capusotto ese. Yo estaba pensando en Cada vez que lo hacía era la primera vez que lo hacía, además, seguramente. Sí, por supuesto. A ver. Por supuesto, por eso cuando vino a hacer la prueba, dijimos, bueno, dale, sentate, relatá un poco, y hizo esto. Entonces el operador le dijo, por favor, sacate las manos. Y él dijo, no puedo. Me estás jodiendo. No le salía a relatar así. Tenía que hacerse esa camarita que te hace... Es como una cámara de eco, claro. Como un eco propio, ¿viste? Entonces me dijeron, quédatelo vos. Y ¿y yo qué hago? Lo quedás. Y me lo quedé, se venía a mi casa, en ese momento yo estaba casado, la polaca le hacía 12.000 milanesas porque era un santafesino con un hambre enorme. Nosotros somos de Rosario. Claro, bueno, Ubico. viste, aparte el lomo, el gringo, lo que morfaba, y yo lo sentaba frente a la pared, así, y lo hacía relatar un partido mirando la pared, imaginándose todo, para Qué que... Una pelotudez se me había Para que ocurrido no a mí. dependa del Para que no visual. dependa de la imagen, claro, Por inventate eso, vos pura todo. imaginación. Le inventaste un Inventate ejercicio boludeces. teatral. Pero escúchame, le La forjaste. concha bien de tu madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así. ¿Estás bien, Coco? ¡Pará! Ahora, ¿qué pasó? Se enredó. ¡Para un poco, pará! Che, guarda que nos van a echar, que es la primera vez Muy que bien, venimos a muy trabajar bien. a Buenos Lo Aires. importante es que está Hoy más la primera cómodo que carta, antes. No, la primera no. La primera no. Sí. Perdón, quiero repreguntar, porque no es ingenua la pregunta sobre Fantino. Me parece que ocupa un lugar. Ahora tal vez ocupa un lugar distinto, pero quiero saber cómo lo ves ahora. Bueno, lo que pasa es que, vuelvo a decirte, indudablemente entiendo para dónde va tu pregunta. Ideológicamente, yo en este momento con Alejandro estamos en las antípodas del pensamiento, pero es mi familia. Pero es tu familia. Pero es mi familia, hemos pasado momentos muy bravos juntos, hermosos juntos, y esas cosas, viste, yo las sigo respetando. Conozco acciones personales de Alejandro. Generoso. Bueno, vos lo conocés, Facu, también mucho. Sí, sí, sí. De un tipo extremadamente generoso, bravo, cabrón, leal. Entonces yo no puedo separar eso. No, es que no te pido que lo separes, sino
lo que me interesa mucho es entender el tipo cómo puede encarnar un sentido común. Digo, él es eso, lo detecta. ¿Cómo funciona eso en la cabeza de él? A ver, te doy un ejemplo. La escaloneta la inventó él. Bueno, pero eso lo tengo que preguntar a Facu, porque de eso sabe él. ¿Cómo Minguito fue Minguito? ¿Cómo Minguito fue Minguito? ¿Viste? Vos decían, ¿cómo Minguito decía una frase? No, vos ni sabés de lo que estamos hablando, ¿no? Entiendo por la edad. Por tu edad. Polémica del bar. Polémica del bar. Minguito no sabés ni quién era. Sí, me suena, sí, pero no lo tengo en lo cotidiano. Yo tampoco lo vi a Minguito, ¿no? Yo tampoco. Fue un personaje legendario Polémica del bar. que lograba decir unos latiguillos que estábamos todos repitiéndolos al otro día. Entonces, ¿cómo esos tipos agarran ese sentido común? Yo no lo sé. Son intuitivos, tienen un nivel de percepción social diferente, tienen una naturaleza preideológica, digamos. Son tipos que están manejando una fibra y un pulso. Es como el ejemplo más extremo es Maradona, ¿no? Sí, bueno, Maradona es el rey, pero digo digo que es preideológico porque Minguito dejó frases inolvidables y Neustar también dejó frases inolvidables, digo, ¿no? Totalmente. Coco, recién hablabas de goles. Si yo tengo que relatar el gol de tu vida, ¿quiénes tocan hasta la red? En lo personal, y el gol de mi vida son mis hijos. Yo, antes que cualquier cosa, soy padre. O sea, yo soy padre, después padre, después padre, después padre, después padre, y después es probable que sea actor, que yo, comunicador, qué sé yo, amigo, pero me parece que hasta la red vienen mis 4 hijos y yo. Es un rol, es la fundamentación de la poquita agarre que tengo de entender el sentido de la vida, ¿no? Es lo único que yo encuentro como que pareciera que por ahí hubiese una línea de que tenga algún sentido esto de que estamos acá nosotros 5 sentados en un lugar absolutamente desconocido, sin saber de dónde venimos ni a dónde mierda vamos, ¿no? Vos recién hablabas de contrastes ideológicos. Los estoy haciendo mierda, ¿no, chicos? No. Vos recién hablabas de contrastes ideológicos. Hay pocos tipos que en este país le ganan al negocio de la Argentina dividida. ¿Cómo venciste a la grieta? La garpé. No la vencí, ¿eh? A mí me costó. Me costó de todo. Me costó laburos, me echaron. Me costó juicios, me hicieron juicios penales. A mí Fernando Iglesias me hizo un juicio penal. ¿A partir de qué? A partir de un comentario que no voy a repetir nuevamente para que no me lo vuelva a hacer. Ok. Aunque yo siempre digo, ¿no? Que qué hermosa escarapela le regalé a mis hijos de que Fernando Iglesias me haga un juicio penal. Claro, ¿no? Sí. No, seguramente estoy de acuerdo con vos con lo que dijiste. No sé qué era, pero creo que estoy bastante de acuerdo. Y sí, porque la verdad que es un tipo muy detestado, ¿viste? Tiene una personalidad. No, hizo un comentario sobre, justo hoy es el cumpleaños de Estela, de Carlotto. Hizo un comentario sobre Estela de Carlotto y yo dije unas cosas muy fuertes sobre él. Al aire, desde una falta de experiencia, yo, ¿viste? No tener el oficio. Yo justo había pasado a Radio 10, venía de la FM, de 9 años de FM, la 10... La M te implica una conducta periodística que yo no tenía, ni tengo, y me salió una cosa de barra brava, y él se montó a eso. Yo siempre digo, él tendría que haberme llamado y agradecerme enormemente que yo le haya dado ese lugar, porque él vive de esos lugares, ¿viste? Que no es un tipo que tenga votos, es un tipo que, manteniendo ciertas peleas, se va acomodando siempre en quintos, sextos lugares y eso hace que esté en el Congreso. Entonces me tendría que haber, por supuesto que le gané el juicio y el juez decretó ni siquiera inocencia, inexistencia de delito. Pero se peleaban los abogados por representarme. Me llamó burlando, lo digo porque él lo hace. Me llamó burlando, me dijo, te lo pido por favor, regálame esto. ¿Viste? O sea, digo, sí, yo no lo pedía, que burlando, ¿viste? Cuando fui al estudio de Burlando, que me dio una vergüenza enorme porque me citaron al estudio de Burlando y yo compré una docena de facturas.
Y cuando vi la puerta del estudio de Burlando y se abrió toda esa cosa, yo venía con el papel blanco de la factura, ni siquiera de una confitería cheta, ¿viste? Una cosa... Sí. En Puerto Madero, oficina de Puerto Madero. Y en la oficina de Puerto Madero, Fernando, hoy somos muy amigos y lo quiero mucho, un tipo que quiero mucho. Su mujer que me era rabiosa de ir a la cancha de chica con la familia. ¿Te quemo mucho si te pregunto si lo votarías? No lo votaría, pero lo abrazaría, sí, no porque no se debe votar desde el afecto, digamos, ¿no? No se debería votar desde el afecto. Aunque el peronismo es una cosa bastante afectiva también, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros siempre hablamos acá de la crisis de representación general y al mismo tiempo pedimos renovación, ¿no? Sí. Que los pibes se involucren, que haya nuevas generaciones que no tengan el boleto picado. Y en ese contexto, hoy por hoy vemos muchos candidatos que hacen teatros y plazas, y por ahí un Rebord y un Rosenblatt que hacen estadios. Da la sensación de que lo que más representa hoy es lo que no tiene costo. A vos como artista, ¿cómo te llevas con esa masividad? Y al mismo tiempo, si el clima político te saca espectadores o te atrae espectadores. No lo sé, no. Yo, digamos, jugando, a mí me ha ido muy bien. Sí. La verdad que yo fui el primer actor, no lo digo desde el ego, lo digo por lo que estás contando vos. Yo fui el primer actor que hizo un Luna Park en la historia del Luna Park. Nunca un actor solo con unipersonal había hecho un Luna Park. Es más, no me lo quisieron dar. Tuve que pagar de seguro un montón de guita porque los tipos me decían que no, ¿viste? Que porque ahí iban ¿Qué año? Holiday on Ice. Y suponete hará 8 años. 8 años. Más o menos, sí. Pleno auge 8, 10, sí. Pleno auge de Animales Sueltos. Claro. Animales Sueltos fue un gran remo para eso. Y La Negra. Yo estaba haciendo Tarde Negra con La Negra en la Rock and Pop, con Elizabeth. Y a la noche Animales Sueltos. Sin esas dos cosas yo no hubiese hecho el Luna Park, pero fui el primer actor. Corté 4.700 entradas. Y viví una experiencia increíble, porque son experiencias de músicos esas, no de actores, ¿viste? Los músicos están acostumbrados a esa gente. Nosotros estamos acostumbrados a, con suerte, 400. Hoy estamos acostumbrados a 100. Pero un éxito de teatro son 600 localidades, ¿no? No, yo juego más, me peleo más con los Rolones y con los otros, el pelado ese y el otro, desde el chiste decía, dale, boludo, o sea, yo no voy al consultorio, golpeo y le digo al loquito, mirá, tenés que hacer esto y esto, no vengan a echarme la pelota arriba del escenario y a robarme la cantidad de gente que me roban, porque eso sí me roban. Rolón es un éxito rutilante y hay como una camada, Pilar Sordo, que ya es una gran contradicción, ¿no? Pilar Sordo, no que te pueda llegar a decir algo esa mujer, pero hay un montón, hay otro pelado también, bueno, está el Schwarzenegger, el filósofo. Sí. No me sale el Darío nombre. Zeta. Darío Zeta, que él me usaba en el espectáculo encima, el hijo de puta, porque me nombraba todo el tiempo en el espectáculo. Le digo, no solo me choré los espectadores, sino que me nombraba porque dice que una vez yo defendí el feminismo, hablando de feminismo en una mesa de Mirta Legrand, saqué a alguien de un quilombo, no sé qué cosa, que todavía contaba ese ejemplo. Le digo, encima me choreás, pero lo digo como un gran chiste, digamos, ¿no? Es un gran chiste, la verdad que a Gabriel lo adoro. Yo entré a trabajar con Dolina porque me llevó Gabriel me recomendó. Cuando Gabriel deja de laburar con Dolina, me pregunta a mí si yo me animaba a trabajar con Dolina. Imagínate, se me cayó la mandíbula, digamos, no, era como un sueño cumplido y pude trabajar con Alejandro y hacerme amigo de Alejandro, así que mira todo lo que le debo. Pero tengo más que con esos que son random de lo que es el teatro, que con los políticos. Pero, y en esa línea, Coco, digo, Argentina es un país que se opina encima. Está bien. ¿Quiénes son los tipos que te dejan pensando hoy? Es raro, ¿viste? Porque ayer lo escuché a Cuño, que decía algo que estaba bien, ¿viste? Decía, la campaña es como un acumulado de monólogos constantes. Nadie quiere enfrentarse con nadie, bueno, con Cuño, por supuesto, digamos, ¿no? Porque le tiene mucho miedo
la mayoría, ¿no? Pese a que es un tipo muy preparado. Pero bueno, él eligió un camino. Pero no pasa nadie, ¿viste? Dice que él lo contaba porque dice que había habido un programa y estaba Randazzo y dijo, quédate. Y Randazzo, imagínate. Se tiró, estaba en un cuarto piso, se tiró por el cuarto piso. Entonces, ¿viste? Es muy difícil. Es muy difícil, ¿viste? ¿Cómo fue que dijiste la frase? Que Argentina es un país que se opina encima. Nos opinamos encima porque vivimos monologando con nosotros, ¿viste? Es muy difícil poder... se crece la discrepancia, ¿viste? Pero la discrepancia es violencia en la Argentina. La discrepancia en Uruguay no es violencia. Digo Uruguay porque estamos al lado, ¿no? O en cualquier otro lugar. Acá la discrepancia a mí me costó mucho, vuelvo a repetirte, ¿viste? El estigma de haber sido el conductor de Néstor en los primeros actos, los 25 de mayo, el haber acompañado, sobre todo porque soy actor y vivo de cortar tickets. Y eso te anula un porcentaje importante. Pero bueno, yo siempre me lo justifiqué internamente pensando que... Me lo justifiqué, ¿sabes por qué? Por mis hijos. Claro. Porque, bueno, yo soy actor, que esto, que lo otro, pero yo tengo 4 hijos, yo ya estoy medio jugado. No lo digo mal porque tengo 61, no tengo 80. Pero estoy más o menos bien económicamente, laburé mucho. Entonces, viste, mi pelea hoy es por ellos. Yo quiero la Argentina de ellos, no mi Argentina. Mi Argentina está medio jugada y yo ya tengo mis patrias. Mamita es mi patria, los amigos es mi patria, donde vamos a comer. Son pequeñas patrias, viste, que uno tiene y yo con eso me arreglo. Pero me voy a casar ahora, por ejemplo, viste, un delirio, se ve que soy un hombre de fe todavía. Pero digo, la verdad que yo pienso la patria para mis hijos, pienso en ellos, ¿no? En qué les puede quedar, ¿no? ¿Y qué es enamorarse después de todo? Es raro, para mí fue un regalo, un acto inesperado, un regalo del universo. También una modificación mía. Yo hace bastante tiempo que estoy trabajando una cosa que tiene que ver con una cosa que se llama la vulnerabilidad. Estoy trabajando con una científica, no sé si alguna vez escucharon hablar de Brené Brown. Es una científica que trabaja la vulnerabilidad. Fue la charla TED y fue la charla TED más vista del mundo durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Y empecé a laburar desde ese lugar y empecé a laburar el estoicismo, que me empezó a gustar. Y me parece que eso me abrió un lugar donde el universo me coló el amor. ¿Hace mucho no te enamorabas? Sí. ¿Pasó mucho tiempo de la última vez que te enamoraste? ¿De esa vez a la anterior? Lo que pasa es que, claro, enamoramientos tuve mucho. Yo creo que... Pero amor es otra cosa, es una distinción. Es otra cosa, sí, no, sí, mucho. Sí, esta mujer es el gran amor de mi vida. El gran amor de tu vida. Me parece que sí. Me parece que sí. Y estoy feliz, ¿viste? Es muy inteligente, es muy lúcida, es muy, muy bella como persona. Pero la verdad que nunca me esperaba. Yo ya pensé que estaba más para el retiro de 2 amigas que cada tanto vinieran a tomar algo a casa y uno le cocinara una cosita y mamitear y jugar al póker. Me estaba imaginando eso, hasta cada vez laburando menos, ¿viste? La verdad que cada vez tengo como un poco menos ganas de laburar. Coco, me preguntan por el chat, me dicen primero que tendríamos que leerlo más, lo cual, bueno, pido disculpas, pero me dicen que cuente la anécdota con Paco Yamandrú. Sí. ¿Lo conociste a Paco Yamandrú? Mira. Me gusta que le diga Yamandrú. Yamandrú. ¿Se dice así? No tengo la menor idea. Ah, perfecto. Yamandreu, ¿qué sé Se yo? conoció por Yamandreu. Yamandreu. Pero bueno, hay gente que pronuncia bien los apellidos. Santa Fe. Es Santa Fe, ¿viste? Se come las S y son todos franceses. Sí, tuve... ¿Quieren que se las cuente? Por favor. Sí, por favor, sí. Yo trabajaba en Radio Mitre y en FM 100 en esa época y hacía unas notas que alguna vez soñamos hacer juntos, unas notas con personajes... Bizarra es una palabra que no me gusta mucho.
personajes que estaban fuera de la órbita, pero que habían estado en el centro de la órbita. ¿Viste? Entonces, yo a hacerle una nota. Entonces fui a hacer a Roberto Galán, por ejemplo. Gente que en su momento había sido una cosa de locos y hoy estaban olvidados. Paquito Yapandreu había sido nada más ni nada menos que el modisto de Vita. No solo el modisto, el consejero, amigo, él y Discépolo eran los íntimos de ella, ¿no? La acompañaron hasta el final, además. Hasta el final, exactamente. Bueno, y después todo el mundo se olvidó que esto que el otro, che, Paquito Yapandreu, dale, vamos a Paquito Yapandreu. Vive acá en Belgrano. Vive en Barrio Norte, Claro. me averiguaron los chicos de producción, ¿viste? Mientras tenía una producción, qué sé yo, me pusieron un remis, me dijeron, mirá, te lleva el remisero y después te pasaba a buscar, dale, bárbaro, qué sé yo. Yo, desde mi alma peronista, también estaba interesadísimo, ¿no? En conocer al tipo. Se la voy a hacer corto porque es medio larga. Llego, el remisero me dice cuarto B. Toco el cuarto B, me abre, una señora vestida de mucama, muy Barrio Norte, muy culorrotismo de esa época, ¿no? Adelante, qué sé yo, me sienta en un living que tenía una arcada, en un sillón, todo un departamento de esos departamentos que uno ve que tuvieron y que se le fue. Mejores ¿Viste? años anteriores. Exactamente, Sí, ¿viste? sí. Un glamour que quedó muy agarradito del... Los materiales son buenos pero viejos. Exacto. Entonces yo me siento, espero y de repente aparece Paquito Yapandreu. Paquito Yapandreu era una persona con una cara muy especial, usaba camisas Mao, una de las grandes pelucas de la historia de la Argentina, ¿no? Junto con la de Silvio y alguna otra. Sí, verdad. Sí. Y, hola, ¿qué tal? Puto de la vieja camada de los putos. O sea, puto heroico. Yo en el espectáculo hago, en la última cátedra, la última versión, hago un homenaje al puto heroico argentino, que eran los putos de aquella época, porque aquella época ser puto era ser muy macho. No, la verdad que lo que bancaron, ellos fueron. Entonces, y muy suave, muy buena onda, ¿viste? Me dijo, bueno, gracias por venir, que yo le puse el micrófono, me habían dado una datera, que era como que en ese momento, para grabar de manera digital, le puse todo. Y empiezo a hacerle preguntas y me empieza a contestar mal, ¿viste? Como, sí, no, muy seco. Pero yo peronista, ¿viste? Y veo como que le va cambiando un poco el color, ¿viste? Y veo que de la peluca, de abajo de la peluca, empieza a gotear. Y en un momento el Kia me dice, ¿me perdonás un segundito? Por supuesto, Paco, le saco el micrófono, el tipo se levanta, pasa a la arcada y dobla a la derecha. Yo sentado, esperando, casa ajena. Sacando conjeturas de que puede haber pasado. Exactamente, esperando que sea lo primero y no lo segundo, Claro, sí, ¿viste? sí. Todas Pero esas sabías que cosas. era lo segundo. Mirando después cuando pasó cierto tiempo, digo, es lo segundo, ¿viste? Y no volvía, y que yo, que todo lo otro. Y en eso que estoy, ¿viste? Esperando, no sé cuánto tiempo pasa, como a una velocidad exorbitante, la mucama que me abrió la puerta, que mientras cruza la arcada, imagínense a mí en un sillón viendo una arcada, y después no sé qué hay para los costados, cruza la arcada como si fuese una gran pantalla, al grito de algo que yo le abre la puerta y se va. Y yo quedo sentado, solo, con una mina que... Entonces empiezo a tratar de descomponer lo que dijo. ¿Qué dijo, tío? ¡Ah, Yapandreu! ¡Ah, Paquito Yapandreu! ¡Se muere Paquito Yapandreu! ¡Se muere Paquito Yapandreu! Se muere. Digo, esta hija de puta dijo, ¿se muere Paquito Yapandreu? Entonces, ante ese descubrimiento, después de haber hecho el desglose a cinta abierta en mi mente, ya me inquieté, ¿viste? Porque digo, bueno, y el tipo no venía, la mina no volvía. Entonces, en un momento me paro. El peor final. Y claro, y encaro para donde yo había visto que había doblado él, ¿viste? Con esa actitud que uno tiene en una casa que no conoce, ¿viste? De Paquito, ¿viste? Tirando como unos Paco. No venía nada, ¿viste? Paquito,
doblo y veo una puerta, la cocina. Miro la cocina, típica cocina de departamento de Barrio Norte, finita y larga, ¿viste? Y veo que no está ahí, pero algo intuí o algo escuché que voy hasta el fondo, pese a que veo que no hay nadie. Y en el fondo hay una puerta, que yo no veía de dónde estaba, que era la habitación de servicio. Entro en la habitación de servicio y lo veo a Paquito como con la mitad del cuerpo arriba de la cama y la otra mitad ya, ¿no? Como desvanecido, sin la peluca, sin los dientes. Otra persona, ¿no? Con las manchas, porque en esa época la peluca se pegaban. Claro. Y emitiendo un ruido que después me enteré que era. En ese momento, el tipo estaba con los ojos medio de vuelta y hacía... Imagínate. Este hijo de puta se está muriendo y yo hace 10 minutos que estoy acá. Carajo tengo que ver yo con este quilombo. Me van a echar la culpa, le mataste a Paquito Yamadreu. Se lo cargó. Toda la, viste, la paranoia. Sí. Viste, nada. Y no sabía qué hacer, entonces abro la ventana, viste, las cosas que uno ve en una película. No sabía hacer RCP ni nada. Entonces lo agarré de la mano y le decía, vamos, Paco. Vamos, Paco. Se sale, Paco, se sale. Un montón de idioteces. Y el tipo lo único que hacía era... que después los médicos me dijeron que es el sonido típico de un infarto. Cuando alguien infarta, hace como un gruñido. Ajá. ¿Viste? No sé por qué mierda será. Entonces en un momento lo largo a Paco, ¿viste? Que medio me agarrotaba la mano, ¿viste? Lo suelto un poquito ahí y me voy a ver si estaba la mina, que esto, que el otro, y veo el teléfono. Entonces en el teléfono marcó el 911, no me acuerdo qué número era, el de la ambulancia. Entonces me atienden, ambulancia, y yo en este concepto de que al famoso lo atienden más o mejor, le digo, ¡se muere Paquito Yamadreu! Pensando que eso aceleraba, ¿viste? La cuestión, ¿viste? Me dice, bueno, tranquilo, señor, perdón, dígame que... Le digo, se muere Paquito Yamadreu, se está muriendo Paquito Yamadreu. Bueno, cálmese, ¿dónde está? Le digo, en la calle Arenales. Me dice, ¿y Arenales en qué número? Le digo, no sé, porque no me había dado el número el remisero. Me dijo, Cuarto Bello, te vengo a buscar. No me acordaba el número de la... Y ya desde el otro lado, medio como que diciendo, viste, me estás cargando, mira que Arenales son 50 cuadras, voy a tocar todos los estos de Arenales. Y tuve la suerte que, no sé si ustedes saben o se acuerdan, en una época se acostumbraba debajo de los teléfonos, no sé por qué, se dejaban las boletas de gas, de luz. Entonces manoteo una boleta y veo, ¿viste? Arenales 8444, 2874, sexto B. Y Arenales 2874, sexto B. Bueno, quédese tranquilo, señor, ya estamos yendo para allá. Corto. Digo, hice lo que tenía que hacer. Y cuando digo, me voy a la mierda. Y no pude. Ese es el peronismo. Eso es peronismo. Digo, yo no puedo dejar al compañero. Y me vuelvo a la habitación con Paco. Que estaba cada vez peor. Ya estaba verde. ¿Y la mucama que se fue? Nunca más volvió a aparecer. Y Paco estaba... ya, viste, era un sapo, era una cosa... Y yo le hablaba, y me quedé hablándole, y lo abanicaba, y él le hacía así de la ventana para que entre aire, el tipo y yo. Enseguida, en un momento, escucho, entra un muchacho grandote, el camillero, con una doctora. Y me corren inmediatamente de la situación, empiezan a tomar ellos el coso, bueno, empiezan a hablar entre ellos, que esto, hay que sacarlo, le dice, gordo, hay que sacarlo porque no llegamos, que esto, que otro, bueno, bárbaro, que está bien, que esto, que otro, y veo que el tipo lo agarra, lo levanta, agarra una silla y lo sienta en una silla. Todo era muy absurdo, digo, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Entendés? Está de joda, boludo, se está muriendo y te lo sentó en una silla. Y agarra una sábana y lo empieza a atar con la sábana. Bueno,
Todo lo vas entendiendo después, ¿viste? Los tipos tienen todo calculado. Ya sabía que en el ascensor no entraba la camilla. La única manera de sacar en esos casos es atar al enfermo en una silla. Claro. Y me dijo, agarrá. Digo, no, yo no. No, sí, agarrá. Bueno, entonces los dos, con Paquito. ¿Viste? Lo metemos en el ascensor chiquitito, que todavía llegamos abajo la ambulancia, bajan inmediatamente la camilla, esa que se arman en el aire, ¿viste? Lo mete ahí adentro y yo ahí digo, sí, ahora sí. Y el tipo me agarra, ¿viste? Del brazo, me dice arriba. Le digo, no lo conozco, le digo, me quiero a mi casa. Le digo, no sé, yo no sé qué hago acá, había una señora. No, estaba vos con él arriba de la ambulancia, yo nunca había viajado en una ambulancia en mi vida. Nos subimos arriba de la ambulancia, el gordo manejando, la mina de atrás que le mandaba a pichicata de todo. Ella, dale gordo que no llegamos, por la avenida Las Heras buscando el Fernández, rebotábamos y Paquito que me tenía agarrado, ¿viste? Muy agarrotada la mano, no me soltaba. Se ve que era yo su conexión con la vida, andás a ver, qué sé yo. No me soltaba, entonces bajamos y cuando bajamos yo iba estirado, ¿viste? Y Paquito agarró la mano y me acuerdo que con la camilla abrían las puertas, ¿viste? Golpean con las camillas, sí. Hacen tuk, tac, tac, se abre una puerta, ¿viste? Corriendo y la mina con las cosas, tuk, tuk, y yo corriendo atrás, ¿no? Tuk, tuk. Hasta que en una hace tuk, tuk y me decía, acá. Y me deja. Imagínate el agite que yo me comí. No. Fue una media hora. Entonces quedo sentado en el Fernández en uno de esos asientos. Sentado solo. Solo. Por Paquito. Todo azulejo blanco. Y ellos hicieron tac, tac, y ya se mandaron a otra puerta. Y la verdad que estaba muy descolocado, Y en ese interín aparece un tipo. Que me mira, me dice, ¿vos lo trajiste a Paquito Yamandreu? Le digo, sí. Le digo, ¿vos sos familiar? Y me dice, un sobrino. Claro. Le digo, bueno, entonces le empecé a contar, ¿viste? La necesidad de contarle, mirá, yo soy periodista, le vine a hacer una nota, se descompuso, le agarró esto, no sabés, lo trajeron, le conté, tipo muy ubicado, me dijo, bueno, muchas gracias, muy amable, que esto, que el otro. Le digo, ¿me puedo ir? Sí, andá, ya me quedo yo, ¿viste? Bueno, gracias, mandar un beso. Y lo que nadie me cree nunca, y ya a mí no me importa, pero es la más absoluta de las realidades, y la verdad de lo que sucedió, fue así. Pego la vuelta, encaro para salir, y cuando encaro para salir hago 2 pasos, me doy vuelta, el tipo me mira como diciendo, ¿qué pasó? Me acerco al tipo y no me pregunten por qué. Del bolsillo del saco saco la peluca de Paquito Yamandreu. ¿Por qué yo agarré la peluca de Paco? No hay respuesta en el universo. No sé si por un acto de coquetería, de que no lo vean así, en el quilombo, cuando lo agarramos, yo en vez de manotear los documentos, estaba la peluca ahí. Ni los dientes agarré la peluca y me la puse en el bolsillo. Entonces me doy vuelta y digo, y le doy, ¿no? La araña. Y el tipo muy coqueto, ¿viste? La agarra. Muchas gracias. Muy amable. Y me fui. Me acuerdo de Jorge Porta, el gerente de Radio Mitre, cuando se lo cuento. Yo pensé que que yo había fallado. Pensé, ¿viste? Le digo, mirá, no me salió la nota. ¿Por qué? Porque el tipo cayó y me fue. ¿Qué decís? La máquina. Claro. Aquí ya, primicia de Radio Mitre. Al informativo. Informativo. Fue una noticia, que esto, que el otro. Y a los 6 meses me llamó Paquito. ¿A los 6 meses? Increíble. 5 meses, 4 meses, pasó un tiempo. En mi casa atiendo. Hola, sí, Fernando Sili. Sí, Paquito Yamandreu. Le digo, hola, Paquito. Me dice, mirá, me tomé el atrevimiento de pedir tu teléfono en la radio, te quiero agradecer, te cuento, que esto, que el otro. Los médicos me dijeron que si vos no estabas en casa, yo me moría. Porque la señora se asustó y se fue. La señora se fue a la casa. Se tomó un colectivo y se fue. Me dice, si yo hubiese estado solo,
Me dice, de casualidad, ¿viste? Nadie nunca le iba a hacer notas a Paquito, entonces él creyó un poco y me dice sobre el final, yo tenía 20 y pico de años, ¿viste? 30, tenía de máxima. Me dice, te agradezco, te debo la vida, León. Me dice, te quiero hacer un regalo, ¿qué querés? Y ahí salió un pelotudo interno mío, un idiota, ¿viste? Que le digo, ¡que estés vivo! Es mi regalo, Paco. Me dice, no, pues te quiero regalar algo, de verdad, Paco, por Perón. Estoy orgulloso de haberte salvado la vida. Fuiste de Vita. Ya el chabón, viste, dice, bueno, está bien. Está bien. Sí. Y cortamos y a los 2 meses se cagó muriendo. Paquito. Coco. Digo, ¿cómo no le pedí yo un vestido, no? Sí. De Vita, algo. Eso pensaba. Pensé Gran que le ibas a anécdota. pedir la peluca. O la peluca. Merecía yo la peluca. Esa peluca la merecía. Coco, nos hiciste felices. Che, perdón. No, me volvió loco. No, por favor. Lo pido al público Gracias, también. amigo. Bueno. Gracias, de verdad. Gracias por esta noche de amigos. Bueno, que estén bien. Un beso gigante a todos. Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. En un minuto, noticias con vos. Milei cerró la campaña de La Libertad Avanza en Rosario. El presidente encabezó el acto junto a su gabinete y los 24 principales candidatos de cada distrito. Durante su discurso afirmó textualmente, el domingo tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso. Kicillof cerró la campaña con fuertes críticas al gobierno. Desde la UNSAM, el gobernador bonaerense calificó a la gestión nacional como una estafa de TikTok y acusó al JP Morgan de manejar el Ministerio de Economía. También negó que el oficialismo libertario represente una novedad política. La justicia rechazó el sobreseimiento anticipado de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos. El Tribunal Oral Federal número 7 desestimó el pedido de la expresidenta que alegaba ya haber sido juzgada y absuelta por asociación ilícita. El juicio oral comenzará el 6 de noviembre. 3 muertos en un choque múltiple en la Panamericana. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 73 e involucró a 2 camiones y 2 autos. Ambos vehículos de carga se incendiaron tras el impacto y las víctimas murieron calcinadas. El tránsito permanece cortado en la zona. Lo que tenés que saber, lo escuchaste en Radio con Vos. 89.9. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Llegaron los días de calor y Flexabus te conecta con más destinos que nunca. Además de posadas, ahora sumamos nuevas rutas diarias para viajar directo desde Neuquén a Bahía Blanca y a San Juan, con paradas estratégicas en Santa Fe, Rosario y Córdoba. Subite al bus del ahorro y descubrí todo el país con los mejores precios. Además, con Club Recorrer sumás beneficios exclusivos para seguir viajando. Disfrutá de butacas Super Confort, Wi-Fi satelital, PIN TV y experiencias únicas a bordo. Entrá a Flexabus.com.ar y date esa escapada que venís soñando. Flexabus, viaja más, paga menos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como director del Banco Nación, denunció la estafa de Vicentín. Unidad Popular, Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 26 de octubre, votá Socialismo Auténtico. Lista 184, Partido Socialista Auténtico. Francisco Moreno, Elsa Morales, senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hay que impedir que el kirchnerismo ocupe una banca en el Senado. Lista 20, Unión de Centro Democrático, senadores nacionales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gelardigo Ramiro, Minacian María Luciana. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El próximo domingo 26, los argentinos vamos a ir a votar. Ya sabemos quiénes son los kirchneristas y ya sabemos lo que buscan. Necesitamos terminar lo que empezamos. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre. Es la última oportunidad. Es a todo o nada. Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con la fuerza del feminismo. La izquierda en la ciudad. Winocura Alonso, diputados por Cava.
Lista 350. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni Bullrich ni Milei defienden la libertad. Ser libre no es estar sobreviviendo, es tener una jubilación digna, es no sufrir cada vez que haces las compras. Ser libres es que te sobre plata a fin de mes, es no tener que usar tus ahorros para vivir, es poder tener tiempo libre para hacer lo que te gusta. Este 26 de octubre, votemos para ponerle un freno a Milei. Votá para ponerle un freno a Milei. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria, lista 503. Hay casa, hay freezer. Hay bloque helado. Hay amigos, hay calor. Hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tu chocolate blog favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votanos para llevar el delito de corrupción y que el pueblo pueda ser creyente. Votanos para un Senado ágil y austero. Gustavo Delía, Mariana Funes, candidatos a senadores nacionales por Cava, Movimiento Plural, lista 352. En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni la vieja casta, ni la nueva casta. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto, vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Sergio Arevalla, diputado nacional por Ciudad de Buenos Aires. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. Contragolpe. En Radio con Voz. Seguimos en Contragolpe, últimos 25 minutos de programa. Llegó un amigo de la casa, él es legislador y es uno de los grandes fundadores de La Libertad Avanza. Está con nosotros Eugenio Casieles. ¿Cómo estás, Eugenio? Bien, ansioso para ir perdiendo ese rótulo y buscar uno nuevo mucho más interesante y comprometido con los intereses de la patria. Bien. Que desafortunadamente en su momento estaban comprometidos y en alguna parte de la película el presidente se les olvidó. ¿Y qué pasó? Bueno, yo creo que no buscaba transformar la patria, que los argentinos vivan mejor. Yo sí tenía esa vocación. Digo, muchas de las cosas que Milei sostuvo, yo las sigo sosteniendo. Digo, el sistema estaba roto, está roto, lo vivimos. Digo, hay un 40%, 50% en algunas provincias de gente que no va a votar. O sea, que nada de lo que hay le representa. El problema es que Milei, en vez de agarrar eso y luchar de verdad contra la casta, de verdad plantear un proyecto económico sustentable para Argentina, de desarrollo. El otro día bien lo dijo, creo que Majul, que le preguntaba algo que yo por suerte lo dije antes, pero no me lo quiero robar, decirlo antes no tiene ningún valor, pero digo que no me estoy copiando de Majul. Decía, pero es especialista en crecimiento, con o sin dinero. Bueno, no hay ningún plan de crecimiento en Argentina. Entonces, nada de lo que el presidente dijo se consolidó y hoy su único valor es, si gana este gobierno, evitamos que vuelva el kirchnerismo. Como si eso fuera una política pública, el desarrollo de un país, una mirada de 10, 20, 50, 100 años que trascienda a las personas y de verdad deje algo para las generaciones venideras y para nuestro país, que yo los conozco a ustedes, somos personas que amamos nuestro país, que estamos orgullosos de ser argentinos. Entonces, digo que en ese momento Milei tenía una serie de banderas que algunas estamos de acuerdo, otras no. Yo, por ejemplo, con los modos nunca estuve de acuerdo, no me representa en lo más mínimo, pero sí creo que había que dar algunas discusiones y bueno, la discusión la dio, pero enseguida volvió. Yo siempre digo, Milei no estaba en contra del sistema de las castas, estaba en contra de la casta que estaba en ese momento. Quería reemplazarla, digamos. Entonces eso es lo que terminó pasando. Hace un ratito hablábamos de que, por un lado, el gobierno dice la libertad avanza o Argentina retrocede, y por otro lado, el kirchnerismo o una parte del peronismo dice hay que poner un freno. Es como que la política discute velocidades, no discute futuros. Sí. ¿Vos advertís que hay algún dirigente político que pueda ofrecer destino? Mirá, yo estoy hoy profundizando una relación con una persona que no es un dirigente político, pero que hace no mucho tiempo me sentí bastante ilusionado porque le preguntaron, se llama Dante Gebel, es una persona, es un líder, si querés, un divulgador, una persona que tiene diferentes miradas de la vida muy importantes y Mario Pergolini hace poco le preguntó si él iba a ser candidato a presidente y para sorpresa de todos dijo, en esta oportunidad lo estoy pensando seriamente, no me acuerdo cuál fue la respuesta. Y a mí me parece que es eso lo que necesitamos, ¿no? Una persona que tenga una mirada empática con la sociedad,
que de verdad esté orgulloso de Argentina. Esta es una persona que vive en el exterior y está tomando la decisión de volver a Argentina a pesar de tener una carrera exitosa en el exterior. Digo, me parece que es una persona que de verdad está apostando y poniendo mucho en juego. Digo, el resto no puso mucho en juego, yo no vi poner mucho en juego, y él está poniendo mucho en juego. Y me parece que sobre todo tiene un mensaje de unidad de los argentinos, ¿no? El otro día le preguntaron si él... No me acuerdo cómo fue la pregunta exacta, pero él contestó como diciendo, bueno, hay que ir a buscar a los mejores de todos lados. Hay en el peronismo hay gente valiosa en el PRO, hay gente valiosa en todos los espacios, hay gente valiosa, hay que buscar a esa gente valiosa y que está preparada para sacar un país adelante. Argentina, sea cual sea el resultado de Milei en esta elección y los años que vienen después, va a quedar una Argentina herida. O sea, y no solo hablo en términos económicos, digo, lo que vos planteás es una grieta ridícula, es una grieta triste. Nadie está pensando cómo Argentina va a estar mejor, sino cómo no viene el otro, cómo el que me cae mal no sigue o no vuelve. Y la verdad que necesitamos una mirada que es la que Dante tiene, por lo menos, de amor. Digo, yo creo en el amor, una mirada de patriotismo, donde lo más importante es Argentina. Nosotros venimos, yo no quiero señalar a nadie, ¿no? Pero China, Venezuela, Estados Unidos, mirá, a mí me importa Argentina. Después, el resto son actores con los que tenemos que tener una estrategia inteligente para que Argentina salga ganando en un escenario donde no tenemos fáciles las cosas, ¿no? No somos una potencia para discutir con China, con Estados Unidos o lo demás. Pero a partir de Argentina, pareciera que algunos presidentes, bueno, concretamente Milei en este caso, pero algunos otros, buscan más la aceptación en el exterior que en Argentina misma, ¿no? O sea, para Milei es más importante que lo aplaudan en Estados Unidos y Trump lo reciba y diga que es su amigo, o sea, algo que es, a mí me parece irrelevante. Otro dirá, porque Trump, a mí la verdad que no me importa si es amigo de Trump o no, a mí lo que me importa es que hace Milei en Argentina. Digo, y podemos compararlo con, si quieren, para no parecer que estoy pegando a Milei, con otros gobiernos que sacaban fotos con diferentes actores importantes de América, presidentes, todo. Y mirá, si sos amigo, ¿no?, de Chávez, a mí no me importa. A mí lo que me importa es qué haces en Argentina. Y creo que cuando hablas con gente como Dante, a mí me parece también Nacho Torres es una persona súper interesante, yo respeto mucho, una persona joven con mucha fuerza. Hay gente que tiene esa mirada de que hay que conseguir lo mejor. Y que tiene una mirada de que las cosas son para Argentina, de Argentina para Argentina. Y creo que sí, creo que hay mucha gente como ustedes, como yo mismo, creo que soy una persona muy comprometida. Y sobre todo que tenemos claro que hay valores que a mí por lo menos me parecen que son los que más solidez le dan a la vida de las personas y a la vida de los países, ¿no? Hay instituciones, yo soy una persona que para mí es muy importante la familia, y no hablo de la familia convencional obligatoriamente, pero el espacio donde vos tenés una intimidad, donde podés compartir y que no sucede todos los días. Me parece que el patriotismo es algo que en algún momento en Argentina, no te digo que se puso de moda, ¿no?, pero nos empezaron a vender banderas, remeras con la bandera de Estados Unidos, y no es caer sobre Estados Unidos porque a mí no tengo nada al revés, digo, pero empezamos a olvidarnos ese amor por Argentina. Digo, me parece, en el caso de Dante yo no practico la misma religión que él, por ejemplo, pero sí cree en esa espiritualidad, ¿no? Yo soy católico apostólico romano y creo en que es necesario para regir algunas cuestiones de valores y de principios y de cómo desarrollarnos, tener ese vínculo espiritual, ¿no? Entonces, sí, yo tengo la esperanza. A mí me ilusionó mucho. Ese momento me ilusionó mucho. Ojalá que sea una persona. Y como Dante, otras personas, ¿no?, que capaz vengan de la sociedad civil y apuesten de verdad. Y un poco de otra manera es algo que en La Libertad Avanza, más allá de Milei, al principio se planteaba, ¿no? Bueno, vamos a buscar a los mejores de la sociedad también. Hay gente buena en la política y hay que ir a buscarla. Pero también gente que está en otros lugares y que apueste. Es muy difícil hoy. Imagínate si una persona que es director de una empresa o un comunicador exitoso o un líder del formato que quieras, que le digas, che, sumate a La Libertad Avanza, sumate a este gobierno. No quiere ni la gente de la política hoy, y eso es algo que habla de la falta de compromiso. Y la falta de compromiso, de alguna manera, es la falta de credibilidad. Para mí eso es fundamental, ¿no? De poder mirar a la gente a la cara y vos decir, che, yo voy a hacer esto, y que vos no dudes que voy a hacer eso. Y hoy en la política también desapareció. Perdón, hago monólogos larguísimos, interrúmpame porque si no puedo hablar. Sé que muy probablemente es algo muy embrionario, que quizá la pregunta es un poco apurada, pero ¿qué se puede esperar en términos de propuesta económica de un armado de estas características? Bueno, nosotros, yo por lo menos, y la verdad que es algo súper incipiente, ni siquiera lo he hablado, No, pero claro, me imagino. Pero yo, por conocer a Dante, lo que lo conozco, que no es mucho, y con Juanpi, con otras personas que venimos trabajando,
Yo lo que veo es una persona que entiende que el eje central de cualquier persona tiene que ser el trabajo, digo, su familia, todo lo que ya sabemos, pero terminado las cuestiones centrales personales, es el trabajo, es lo que dignifica, lo que todos nosotros sabemos, que dignifica una persona, que dignifica una familia. La generación de empleo es fundamental, tener una mirada de desarrollo, ¿no? Entender cómo las diferentes industrias, grandes, chicas, pymes, grandes fábricas, lo que sea, son fundamentales. Sostener eso es el eje central de un país que tiene una mirada de largo, de mediano y de largo. Vos cerrás una pyme y esa pyme no abre más en Argentina. Un tipo que cierra un kiosco, andá a explicarle que en 2 años tiene que abrir de vuelta porque no, flaco, ya cerré, no puedo abrir más. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso, porque es el eje central. La educación y el trabajo son los ejes centrales. Digo, lo que tiene futuro es lo que tiene empleo y educación. Y en eso es indiscutible la mirada, porque tiene una mirada, como todos, es muy difícil no coincidir. Claro. Hay ejes que son fáciles, sencillos, es volver a la cuestión sencilla, lo que todos a prima fase entendemos, en vez de cosas muy rebuscadas, es lo sencillo. Y me parece que la generación de empleo es el eje central de la economía. Generación de empleo, se estuvo hablando de reforma laboral, parece más como... en el marco de una economía decreciendo, parece más una justificación de despidos que una propuesta que pueda generar empleo en el futuro. Sí, perdón. No, a ver, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Quiero enfocarme en el domingo. El domingo hay una elección, es legislativa. Probablemente sea un plebiscito de lo que está haciendo la gestión de Milei, desangelada por momento, pero al mismo tiempo sin grandes opositores. La oposición pareciera ser que simplemente deja que se desangra solo, eligió esa táctica, no hay mucho confrontación, simplemente una dinámica que va a su rumbo. Y la pregunta es, y es una intuición, la podés tener o no, si te parece que la Libertad Avanza alcanzó su piso o su techo en las elecciones pasadas. Estuvimos juntos en Crónica, y qué crees que va a contestar la ciudadanía a este plebiscito el domingo. Mirá, me animo a distorsionar tu pregunta. Por favor, dale. Hago trampa. Más divertido. No, coincido, pero me parece que la pregunta es anterior y es el eje rector de esta elección para mí. Es cuánta gente va a votar y cuánta gente no va a votar. Porque es donde vas a encontrar cuál es la mirada sobre no solo el gobierno, sino el colectivo de la política. El colectivo de la política. Que hoy... Claro, porque nosotros vimos provincia de Buenos Aires con mayor participación, pero el resto de las provincias las vimos disgregadas. O sea, este domingo puede pasar que haya mucha participación en un lugar, poca en otro. Bien, y eso creo que es un primer dato. Después, sí, sin dudas, es ver un poco cómo funcionó el gobierno, pero yo creo de vuelta que la gente está espantada. Entonces, digo, vos, me pasa a mí, y a ustedes les habrá pasado, hablar con diferentes votantes, y que nadie está conforme con el voto que va a votar. Nadie va a decir, estoy contento, voy a votar esto contento. No me pasó, pero el que vote al que vote. Sí, capaz sí, el de la izquierda, ¿no? Que ya está siempre... No, hay un misterio en las elecciones esta, en el PRODE, que es cómo le va a ir a esta tercera fuerza de gobernadores, porque ahí va a estar, si esos votos caen en el ausentismo, caen en una tercera fuerza, pero de cualquier manera estamos hablando que el gobierno va a al menos duplicar sus legisladores. Bueno, es que todo tiene que ver con la expectativa en la vida, ¿no? Ver, el gobierno hay que ver cuál es la expectativa del gobierno, cuál era cuando arrancó, cuál es la que tiene ahora y qué es lo que proyecta después de eso. Digo, me parece que el gobierno cuando arrancó tiene una expectativa de ganar todas las provincias, cuando empezó con los cierres, porque de otra manera hubiera hecho acuerdos con los gobernadores que estaban buscándolos. Digo, pensaron que tenían eso, creyeron en eso. O sea, creyeron en Martín Menem y en Karina Milei, para decirlo a lo bruto, digamos, perdón que me olvidé la delicadeza en el auto. Sí, no te entiendo. Ellos creyeron en los grandes operadores y los grandes operadores, o sea, al final del camino demostraron que no solo no son grandes operadores, no son personas que están capacitadas para armar un grupo de trabajo. Siendo una fuerza nueva. Haciendo acuerdo con gobernadores. Pero es como alquilar y no tenés tus propios legisladores. Bueno, está bien. Como alquilar una estructura. ¿Y vos te pensás que los legisladores de la libertad son todos de ellos? Claro. Los legisladores, un segundo, Facu. Los legisladores de la Libertad Avanza ya se le fueron, de todos los bloques, se le fueron el 25%. El 25%. Y más, en la provincia de Buenos Aires, los legisladores provinciales, olvídate. O sea, se le tardaron 4 minutos. O sea, entonces... La cura fue peor que la enfermedad en ese sentido. No es un proyecto político. No es un proyecto Entonces político. Vos decís, hay propios, para que sean propios tiene que haber un proyecto político que mancomune todo, que articule todo y que la gente esté comprometida y tenga fidelidad a eso. Y acá no hay un proyecto político, porque los diputados no son representantes fieles de las ideas de la libertad de Milei. Son advenedizos que buscaban trabajo y terminaron siendo diputados.
Y lo que van a estar buscando es siempre su propia ventaja. No están buscando la articulación de políticas públicas ni la calidad institucional, no, nada. Ellos están buscando cómo sobrevivir en un sistema que entraron de casualidad. Entonces, ninguno de esos diputados son de ellos, ni tampoco los que van a meter, porque no tienen un conductor político, que tendría que ser Milei, ni siquiera articuladores. Nosotros que conocemos la política, hay un montón de personas que dedican su vida a eso. En la Libertad Avanza no hay ningún articulador político. ¿Milei no conduce la Libertad Avanza? No, políticamente sin duda que no. Perdón, Facu, sí. ¿Cristina es parte del pasado? A mí me cuesta pensar que un dirigente político del fuste de Cristina Fernández de Kirchner es parte del pasado, pero me parece que el rol de Cristina Fernández de Kirchner es otro. O sea, va a seguir existiendo y va a seguir estando. Es un actor. Nunca trabajé con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ni trabajaría probablemente, pero creo que el peso que tiene específico no va a permitir que deje de ser un actor político. Ahora bien, ¿va a ser candidata de vuelta? Yo no creo que vuelva a ser candidata. ¿Va a ser el ordenador del peronismo? Yo no creo que sea el ordenador del peronismo, Cristina, hoy. Entonces me parece que, por supuesto que la profundidad de su participación es otra, pero va a seguir siendo un actor. Si mañana Cristina Fernández de Kirchner sale y hace un discurso de 1 hora, yo creo que en el país hay ruido. Tiene la capacidad de alterar eso. Sí. Y eso es porque es un dirigente político. Y los dirigentes políticos, no me quiero poner melancólico y hacer frases de, viste, no desaparecen. No simplemente desapareces. Es un fuego sagrado ser un dirigente político. Esté de acuerdo o no, pero tenés adentro. O sea, que hoy tuve una discusión, recién lanzamos una agrupación en Derecho, en el Colegio Público de Abogados y en la UBA. Recién acá a 5 cuadras hicimos un lanzamiento. Yo y unos compañeros de una agrupación peronista, que no venían a nuestra agrupación, estuvimos discutiendo un rato, y yo le decía eso, faltan personas con fuego sagrado, líderes. Milei no fue un líder, Alberto Fernández no fue un líder, Mauricio Macri capaz, de alguna pequeña manera, y fíjate cómo sigue estando activo y vivo. Podemos no trabajar nunca con Mauricio Macri, no estoy abogando por Mauricio Macri, pero una descripción. Digo, falta eso. Milei no tiene ese fuego sagrado de liderazgo y no tiene esa capacidad ni esa vocación. Y Cristina sí lo tiene. De vuelta, no estoy defendiendo a Cristina, no estoy haciendo, cristinizándome, ni mucho menos. Ya te recortaron. Te digo ya que estoy cocinadísimo. Ya está. Acá están los kirchos libertarios. Es increíble. ¿Qué crees que va a pasar este domingo? El gobierno va a tener un piso de 35 puntos. Ah, un montón. Pero sin duda. Escúchame, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto va a sacar? Menos de 45, imposible. Mendoza lo gana. Sí. Santa Fe, ¿cuánto saca? Decime vos. Gran pregunta, ¿no? Córdoba va a tener difícil, ¿eh? Pero arriba de 30 puntos. Difícil, pero arriba de 30 puntos. O sea, va a ser la fuerza más votada. Yo creo que va a ser la fuerza más votada. 37 por arriba. Va a pelear con el peronismo, pero creo que va a estar arriba de la Libertad Avanza. ¿Y eso a los porque mercados? Porque es más sólida en los lugares donde más peso específico hay. Claro. Menos la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, Sí. todo lo demás es muy sólido. Sí, son muy cautos dentro del peronismo. Están asustados. Digo, y aparte, ¿sabes qué? Es buena la segunda pregunta. No digo que la otra no lo sea, son todas buenas preguntas, pero es más interesante qué pasa con la política pública y quién está primero o segundo. Claro. Digo, a mí, ¿cuántos diputados mete a la Libertad Avanza? El problema de la Libertad Avanza. Es lo que yo siempre digo. ¿Qué opinás de tal candidato? El problema del candidato y de la Libertad Avanza, que es un espacio político y tendrá que tomar sus decisiones. El tema para mí es cómo afecta eso a los argentinos. Yo creo que los mercados, Milei nos va a seguir haciendo toda la vuelta mágica de que bla, 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 pero hay un momento que lo que importa es cómo ponen los 5.000 palos que no tienen. Claro. ¿Cómo vas a pagar el próximo vencimiento? Claro. ¿Quién la pone? Eugenio Casieles, gracias por venir a Contragolpe. Gracias por invitarme, sabes que les tengo mucho cariño y respeto, así que siempre a disposición. Es tu casa. Seguimos con más Contragolpe. 26 de octubre. Se vota el Congreso, se define el país. Tenenbaum, Berkovich, Jagroski, Sietecase, Mangel, Iglesias y todos los periodistas que querés ver y escuchar. Desde las 17 horas. Cobertura especial junto a Cenital. En YouTube. En Radio con Voz. Hay casa, hay freezer, Hay chocotorta helada. hay familia, hay reunión. Hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Milei no defiende la libertad. Ser libre no es estar sobreviviendo. Es tener una jubilación digna. Es no sufrir cada vez que haces las compras.
Este 26 de octubre hay solo una manera de frenar a Milei y es con tu voto. Votá para ponerle un freno a Milei. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni la vieja casta ni la nueva casta. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto, vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional por Ciudad de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con la universidad, nunca con el ajuste. En Cava, Delma Solano, diputados nacionales. Frente de Izquierda Unidad, lista 506. En YPF arrancó Full Sail con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos full. Vení a aprovechar los descuentos en tu full más cercana. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nosotros sí vamos a bajar los impuestos. Votá liberalismo, votá UCD. Lista 20 Unión del Centro Democrático de Diputados Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Portas Dalmau, Marcelo Eduardo. Barrera, Chavarría, María. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Marcela Campagnoli y quiero llevar al Senado el legado de Elisa Carrió. Desde allí seguiré dando batalla contra la corrupción y a favor de la transparencia y una justicia independiente y de calidad. Nuestro compromiso con la verdad y la república no se discute. Votá honestidad y valentía. Votá coalición cívica. Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Mientras algunos se llenan los bolsillos, hay hospitales que se caen y reinan el odio y la violencia. Soy Esteban Paulón. Este 26 de octubre, vota distinto. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 26 de octubre, vota socialismo auténtico. Lista 184, Partido Socialista Auténtico, Mario Masiteri y Flor Armas Asmat, diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Este 26 de octubre, votá en defensa propia. Votá nacionalismo. En Capital Federal, votá Ángel Romero, senador nacional. Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vi a este país tocar fondo, pero también vi a su gente levantarse una y otra vez. Voy a defender nuestra república. Hasta el último de mis días, este 26 de octubre, votá lista amarilla, porque la verdadera libertad es sin corrupción. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502. El director Sergio Feferovich, junto a su piano, te invitan a esta divertida charla participativa sobre ideas y creatividad, donde la música, el humor y las risas hacen de esta una experiencia inolvidable. Conoce más en el Instagram Sergio Feferovich, este 6 de diciembre en ND Teatro, Paraguay 918. Entradas por boletería y PlateaNet. Contragolpe, jueves de 21 a 23 horas en Radio Con Voz. Buenas noches. Lo único que me hace es tener que cruzar mi ciudad, así que es un bajón. Pero bueno, hay que cumplir y que ganen los peores. No sé qué están regalando, pero estoy renegando con el celular. Arme la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Hola, queridos. Yo nací en el 65 y desde mis 11 a mis 18 años la dictadura estuvo muy clara en mi casa. Demasiado clara. Entonces, ir a votar es democracia. Un beso grande. Para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, bueno, gracias por la compañía que estoy laburando. Mirá, es algo muy lindo ir a votar. La verdad, últimamente no me está pasando lo mismo y me da pena que me esté pasando. Y sinceramente, con todo el dolor de mi alma, voy a votar inclinado. No me puteen, ya sé que no es por ahí, pero hoy por hoy estoy muy desanimado, negro. Bueno, un abrazo grande, el Tano. Es mi realidad. Esa intención tan tonta de andar, llegué variando
living del barrio. Seguimos en Contragolpe, minutos finales. ¿Tenemos el cierre de la encuesta? Tenemos el cierre de la encuesta. Quizá era un poco previsible. ¿Quién gana el domingo? Le preguntamos a nuestro YouTube y nos dijeron 74% Fuerza Patria. Segundo, otros. Ojo. Tercero, La Libertad Avanza con un 10%. Y último, Provincias Unidas con un 4%. Otaku, estás peronizando Radio con vos, Otaku. ¡Qué bárbaro! Increíble. ¡Qué bárbaro! El infierno tan temido. ¡Qué bárbaro! No, yo solo quiero decir que muchas gracias a todos por los audios. Yo también disfruto mucho votar. Quizá estoy un poco de acuerdo en esto de que me pasó la última vez que voté allá en Santa Fe, que la verdad que llegué un poco ahí al cubículo de votación y digo, che, ay, a este no me da ganas de votarlo por esto, a este no me da ganas de votarlo por esto. Y terminé votando quizá un voto desgarrado, como dijeron en otra época. Mirá. Compañeros. No sé si tan desgarrado, pero como me hubiera gustado otra cosa. En fin, tenemos un cierre musical. Tenemos una sorpresa musical. Hoy lo tenemos al gran compositor de la cortina de Contragolpe. Lo tenemos al canciller de Venecia, Manuel Barra. Canciller, ¿cómo estás? Muy bien. Contento. Nos preparaste hoy una especie de resumen semanal musical argentino. Exactamente, ese fue el pedido y acá estamos, argentino, alguna pequeña cosa internacional. Vos sos una persona que sabe componer en vivo, además. Tenés ese talento. Hoy casi en vivo, lo hicimos hoy en el camino. No hay que mentirle a la audiencia. No. Hoy no es una composición en vivo. Pero hasta ahí porque fue en el micro, yo soy de La Plata. Mientras vos venías de Rosario, yo venía de La Plata y íbamos hablando, me decías que había que escribir. Estuve esas 7 horas en el micro y estuvimos peloteando algunos conceptos semanales y mensuales también. Así que, si le parece, son las 58. Música, maestro. Ok. Todo esto viene de una declaración de un jugador de fútbol, no sé bien qué hace, que dijo que trataba distintos a los argentinos y los europeos porque veníamos de casa sin techos. ¿Puede ser? Sin ventanas. Sin ventanas. Pero sin techos también. Eso es mío. Una casa sin ventanas, $1 sin techo, una dirección extraña, Caputo al 1600, Dayana quieto no hace nada, le está saliendo perfecto, así que no se andarán vanas y reténganlo Alberto. La libertad avanza, confía en ganar, por eso en la matanza no van a fiscalizar. Señor puntero, con todo lo que se va a ahorrar, le pido que me ayude a poner un ventanal, una casa sin ventanas, $1 sin techo, una dirección extraña, Caputo al 1600, Messi ya no vuelve a España, en 3 años será viejo, el Coco Silly mamitea, me volvió loco el verbo. Qué pena sin ventanas y nada que ocultar. Y a Esper con 1000 vidrieras lo fueron a buscar. Wertheim y Libarona atinan a rajar. Es duro el parte médico que dio el doctor Trump. Una casa sin ventanas, $1 sin techo, una dirección extraña, Caputo al 1600, el 27 es la mudanza. Entiendo que no es muy lejos, misma calle a 3 cuadras, tal vez 1900.
Feliz cumple, Charlie. ¡Bravo! Muchas gracias, Juansi. Muchísimas gracias. Ese fue otro contragolpe. Nos vemos.